buenos días, benvidos, bienvenidas. Vamos a dar paso a la segunda jornada de hoy, la jornada dedicada a la experiencia del visitante. Las nuevas tecnologías al servicio del visitante, tanto de forma presencial como remota, para hacer de la visita una experiencia más fluida, enriquecedora e inclusiva. Este es el compacto de lo que vamos a tratar en la jornada de hoy. Para comenzar, los relatorios, tenemos ante nosotros a Ioane Camara, ingeniera de desenvolvimiento de software en Plain Concepts, y a Sara San Luis, ingeniera de desenvolvimiento de software también en Plain Concepts. Bienvenidas a este museo. Ioane Camara Esteban es licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto. Realizó posteriormente un máster en Integración y Desarrollo de Soluciones Software y un doctorado en Ingeniería Informática y Telecomunicación, donde pudo combinar su interés personal por el medio ambiente y la IA. Sara San Luis es una apasionada de las ciencias desde pequeña. Estudió matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela, formación que completó con un máster en Estadística e Investigación Operativa. Este último le permitió adentrarse en el mundo de la IA y de la ML, campos en los que trabaja ahora mismo. Ambas nos van a hablar en su relatorio de cómo la inteligencia artificial puede mejorar la experiencia de visitar un museo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y a todos vosotros por estar aquí con nosotras hoy. Pues efectivamente, hoy os vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a un museo, tanto desde el punto de vista del museo en su labor diaria, como ya que he puesto un esfuerzo en ordenar mis colecciones, en sacarle más partido al acervo que tengo como museo, cómo puedo enganchar a la gente, ¿no? Hoy en día que consumimos tanto contenido, cómo puedo crear un contenido que sea interesante para la gente a la que quiero hacer que venga al museo. Y bueno, pues básicamente la digitalización y la inteligencia artificial están en todos los campos. Y en el campo de los museos no podía ser de otra manera. La inteligencia artificial tiene una ventaja y es que tiene potencial de influir positivamente en la rapidez y sobre todo en la eficacia con la que el museo puede atraer a los visitantes, ¿no? Como visitantes tenemos muchos gustos cambiantes, expectativas que queremos que sean realizadas y la inteligencia artificial lo que nos permite es Gracias. En un tiempo rentable que sea también coste efectivo, pues nos permite adaptar nuestra exposición a ese mundo cambiante que nos encontramos hoy en día. Si bien hay un montón de ejemplos alrededor del mundo de donde se usa la inteligencia artificial, hoy en día tampoco diría que hay un método que funciona para todos. Depende del museo, depende del catálogo, depende de los visitantes, depende del país, de la cultura. Y estamos en una etapa de ver qué funciona. Estamos probando distintas tecnologías, estamos probando distintos catálogos que afortunadamente hoy en día muchos museos ponen a disposición del público. Y pues la idea es un poco enseñaros esos ejemplos de inteligencia artificial que hay alrededor del mundo para que os quedéis con la idea de qué es lo que se usa actualmente. Bueno, pues cualquiera diría un museo que quiere empezar quizá a usar la inteligencia artificial, ¿por dónde empieza? ¿No? Que es crear una infraestructura de inteligencia artificial, de dónde sacan esos datos. Afortunadamente, hoy en día, estas plataformas que eran originalmente para ingenieros de datos o que eran muy específicas para gente que estaba en ese ámbito, ya no lo son tanto. Ya estas plataformas, hay muchos gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, IBM o Amazon, que nos dan un servicio de Machine Learning como una aplicación. Es decir, esa infraestructura ya está montada y yo puedo usar sus servicios en diferentes planes. Y entonces siempre tienes como un plan para ir conociendo esa plataforma y vas subiendo y vas mejorando para hacer desde cosas tan simples como un chatbot quizá, hasta cosas más complicadas como el reconocimiento de imágenes o predicciones sobre la demanda de visitantes y demás. Perdón, me voy a quitar la mascarilla que cuesta respirar. Vale, en este gráfico lo que tenemos es un poco las tecnologías que se están usando en los museos alrededor del mundo.
¿vale? En el eje Y, en la escala vertical, representa cuál es la relevancia de la tecnología para estos museos. Entonces, por ejemplo, lo que llamamos el análisis de sentimiento, que es reconocer a través del texto escrito qué sentimientos transmite la gente, ¿no? Si es un comentario agradable o desagradable, pues quizá para el museo tiene menos relevancia comparado con la optimización del contenido, la optimización de su catálogo, que sea un catálogo que sea identificable, buscable, que pueda encontrar todo el contenido que ahí se encuentra. Y en el eje X lo que tenemos es cuál es el coste y el esfuerzo que lleva a implementar esa tecnología. De esta manera, las pelotitas que están más a la izquierda, pues representa por parte del museo un esfuerzo bastante pequeño, o sea, es un esfuerzo que ellos podrían acometer dentro de su propia organización, y las pelotitas que están más a la derecha, pues implica ya que es una tecnología que probablemente el museo tenga que contratar, ¿no? Quizá un análisis de sentimiento se puede hacer a través de unas encuestas que hace el museo a los visitantes y va extrayendo los comentarios positivos y negativos, pero quizá pues un robot pues no es tampoco su objetivo, el objetivo del museo. Entonces, por eso pues quizá contrataría ese servicio. Por comentaros algunas de las tecnologías que se usan, pues está el tema de optimización de contenido, que habrá salido también en la jornada de ayer, que tiene que ver con todo ese catálogo que tiene el museo, pues cómo hacerlo identificable, que tenga sentido, poder encontrar relaciones entre los elementos y demás. La clasificación de imágenes y la identificación está relacionada también con esa optimización. Los chatbots y el análisis social, pues al final es hacer que esa visita del visitante sea interactiva, ¿no? Que no sea simplemente absorber información, sino que también puedan intercambiar impresiones y quizá tener una experiencia más adecuada a lo que ellos representan. Y luego sí que está la parte de, hemos dicho optimización del contenido del museo, la parte de experiencia del usuario, pero creo que también hay una parte muy importante que tiene que ver con la gestión del museo. Y veremos más adelante algunos ejemplos. Por ejemplo, si el museo decide tener una exposición, pues quizá decidir cuál es la mejor ubicación de los cuadros en base a exposiciones anteriores, ¿no? Si hay zonas del museo que pueden quedar sin visitar, pues toda esa planificación de la exposición o incluso de la demanda de visitantes a lo largo de la duración de esa exposición, pues es importante tenerla en cuenta. Y la inteligencia artificial puede ayudar al museo a gestionar toda esta información. Dicho esto, con esta introducción, esta va a ser la agenda de la charla que os vamos a presentar hoy. La hemos dividido en dos partes principales. Un poco es hablar de la recreación y organización de conjuntos de datos, que si bien se habló en la jornada de ayer, hoy queríamos enseñaros unos ejemplos de cómo funcionan estas tecnologías. Y luego también el otro punto, siendo desde el museo, cómo puedo atraer a los visitantes, ¿no? Para hacerles más amena la visita y que al final pues, pueda atraer a más gente. Y finalmente pues, terminaremos con unas conclusiones. Vale, en la primera parte, en el conjunto de datos, pues al final tiene que ver con uno de los departamentos más importantes del museo, ¿no? Que tiene que ver con la organización de colecciones y catálogos. Si preguntamos a cada museo que nos digan una lista de cada pieza, cada cuadro, cada historia que tiene en su acervo, pues sería infinita y al final organizar y clasificar eso de manera manual es un trabajo bastante costoso. Y esa clasificación, claro, a lo largo del tiempo, pues las obras que han ido teniendo más relevancia están mejor clasificadas, ¿no? Quizá una Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pero quizá un plato, como veremos más adelante, que tiene cierta representación pictórica, pues no sabemos ubicarlos ni en la época ni en la era, y entonces, pues, si no es identificable es como si no existiese. Entonces, la inteligencia artificial, ahora veremos, nos ayuda a darle un nombre y darle sentido a esas obras, a esas piezas que de otra forma pues, pasarían desapercibidas. Y bueno, un poquito también, además de lo que os he contado, en general la inteligencia artificial pues, puede contribuir a limpiar los datos, descubrir nueva información, crear relaciones entre diferentes obras, ¿no? por colores, por épocas, por periodos, por estilos. Luego está también la opción de generar automáticamente las etiquetas, que era lo que os decía, que el elemento sea descubrible e identificable, clasificar, autenticar obras de arte para ver si pues, que no sea una falsificación, por ejemplo,
en base a los trazos, en base al estilo, en base a si tiene sentido, si tiene coherencia la pintura. Y luego, por ejemplo, también identificar especímenes, ¿no? Quizá pues, un museo de historia natural le puede interesar identificar la imagen de un animal o de una especie, lo que sea. Vale, dentro de este tema de organizar un dataset de datos, la técnica de inteligencia artificial que tiene más éxito, vamos a decirlo así, es la visión artificial, es la visión por ordenador. Un ordenador visualiza una imagen como la que veis arriba, ¿no? De este canal, que podría ser un canal en Venecia. Entonces, la inteligencia artificial analiza la imagen y, como veis, en la imagen de abajo lo que hace es, va diciendo, no sé si se ve bien, pero, por ejemplo, el color amarillo está etiquetado como edificios. Los colores rojos está etiquetado como, ¿cómo se dice?, transporte por mar. Y los blancos, por ejemplo, las personas. Entonces, la inteligencia artificial analiza, ¿no? Lo que veis abajo es lo que vería esta técnica. Y entonces se identifica cada una de las partes que componen la obra. Y al identificarla, pues podemos sacar más información de un vistazo, ¿no? Casi inmediatamente. Sobre todo, esto lo que nos permite es ampliar y enriquecer la información que existe. Y, sobre todo, en aquellas obras que no hay suficiente información, pues rellenar los huecos para que sea fácilmente identificable. En este sentido, os hablaba antes de que ya existen plataformas que se dedican a ofrecer el servicio de Machine Learning como un servicio. Y este gráfico viene un poquito a contar cuáles son las plataformas que están en auge ahora mismo, ¿vale? En el eje Y lo que se ve cuáles son, se ve las que tienen más oferta, ¿no?, de técnicas para poder realizar operaciones de catalogación, identificación, reconocimiento y demás. Y en el eje Y, eso en el eje Y. Y en el eje X tiene que ver con las estrategias técnicas que usan, ¿no? O sea, qué tan customizado puedes llegar a hacer esos algoritmos para poder mejorar, o poder llegar al objetivo al que quieres llegar, ¿vale? Por contaros un poco, aparecen los tres que mencionábamos antes, sobre todo Google, Microsoft y Amazon, también IBM, pues son parte de estas empresas que ofrecen este servicio de Machine Learning y tienes varios planes para poder probar pues, una cosa muy sencillita y de ahí ir mejorando o ir facilitando la tarea de investigación del museo. Vale, aquí vamos a jugar un poco entre todos. Vamos a ir viendo diferentes obras que hay en museos, ¿vale? Abajo tenéis un poquito también a qué museo pertenecen y vamos a ver en un primer lugar cómo estaban catalogadas estas obras originalmente en el catálogo del museo. Entonces, por ejemplo, la imagen de la derecha está identificada simplemente como un plato, ¿no? Pero un plato entre el resto de elementos de un museo pues no me dice nada. Quizá hasta yo diría que me llama la atención más el caballo que hay, que aparece pintado, ¿no? Y el grabado de la derecha pues simplemente aparece como grabado, pero realmente si yo quiero buscar este elemento en el catálogo del museo, no sé buscarlo porque habrá 1000 grabados y en concreto pues este tiene un arte japonés que tampoco aparece etiquetado como tal. En este caso, por ejemplo, cuando pasamos estas imágenes por una técnica de visión artificial, pues ya no se identifican más objetos en la obra. Por un lado tenemos el caballo, ya nos dice en la derecha, oye, este es un plato, pero además tiene como un caballo. Y ya esto es identificable en el catálogo del museo. Y en el caso de la derecha ya no se identifican más elementos dentro del cuadro, ¿no? Las personas, mujeres, incluso nos dice que son geishas, ¿no? O sea, ya es un elemento cultural que nos acerca más a la especificidad de la obra. Y nos preguntaríamos hoy en día, bueno, ¿y qué tan bien funciona la inteligencia artificial? Al final, estas técnicas van evolucionando año con año y ha habido una mejora impresionante. O sea, podemos decir que hoy en día la tasa de error que cometen las técnicas de inteligencia artificial pues se puede equiparar, salvando las diferencias con las de un humano, ¿no? Ahí tenéis la gráfica. La tasa de error se ha reducido del 30% en 2010 al 4% en 2016. Estamos en el 2021, busqué datos un poco más actualizados, pero no los encontré. O sea que, bueno, que al final esto avanza, va mejorando y los datos que conseguimos pues, son realmente buenos. Vale, aquí vamos a
preguntaros, ¿no? Tenéis una imagen, se ve bien, ¿no? Esa es la imagen de la plaza de San Marcos en Venecia, ¿vale? Entonces, imaginaros que sois un algoritmo de inteligencia artificial, ¿cómo etiquetaríais la imagen? ¿Qué diríais que es? Vale, pues muchos de vosotros habéis puesto la opción A y la opción B, que no me acuerdo cuál era. La arquitectura, creo que era plaza y urbano puede ser. Vale, pues dentro de estas categorías, pues esta plataforma de inteligencia artificial ha sabido decirnos que era una arquitectura, que era un edificio, que era una ciudad, pero además una de las herramientas que se usaron, que fue la herramienta de visión artificial de Microsoft, fue capaz de decirnos que era un grupo de gente caminando frente a la Plaza de San Marcos. O sea, es algo muy, muy, muy concreto, ¿no? Este es el tipo de resultados que podemos llegar a obtener. Todo depende, claro, de la obra, como ahora veremos, pero al final esto, dentro de la inteligencia artificial, lo que es el reconocimiento de sitios y lugares históricos, pues debido al histórico de datos que tiene, pues es bastante acertado a la realidad. Por otro lado tenemos esta pintura, ¿no? Es la pintura de una mujer mirando a la cámara. ¿Cómo creéis que la ha clasificado el sistema? Pues en este sentido, así como habéis adivinado muchos de vosotros, pues ha sabido decir que era una pintura, que era una mujer, pero es que además es capaz de decirnos quién es la mujer que aparece en la pintura, que es Luisa Casati, una marquesa, y además es capaz de decirte también que está mirando a la cámara, ¿no? Quizá por la postura, quizá por otras imágenes parecidas que tiene, pues es capaz de llegar a inferir incluso detalles como estos, ¿no? Que quizá esta obra puede pasar desapercibida, pero imaginaros que la plataforma te detecta esto, pues ya puedes montar una exposición más alrededor, más enriquecedora con esta información que te da la inteligencia artificial. Vale, por otro lado, siempre, claro, podemos pensar en el arte abstracto, que eso es más difícil de etiquetar y sí que tiene su complejidad, depende un poco de la obra, pero para el caso de obras que tienen un recorrido histórico, que tienen un estilo, pues también las identifica con bastante precisión. En este caso, por ejemplo, bueno, además de decirnos que es una pintura, que es un paisaje, pues es capaz también de identificar que es una pintura abstracta en verde y azul, que nos da bastante información de lo que estamos viendo. Luego también es capaz de identificar la técnica, en este caso acuarela. Y a mí lo que me sorprendió también, pues incluso el último elemento, que es onda de viento, ¿no? Este trazo que realizan los artistas del estilo, pues es capaz de identificar todas estas palabras. Entonces, pues bueno, al final pensad que en un catálogo lo más importante es la clasificación y lo que decía, que los elementos sean identificables. De esta forma, pues si un museo puede pasar unas técnicas de inteligencia artificial sobre su catálogo de datos, pues siempre va a enriquecer más la información. También la inteligencia artificial es capaz de detectar periodos históricos, estilos, y en este caso para esta obra pues es capaz de decirnos que es la escultura de un hombre, es capaz de detectar que es un cuerpo humano, que está desnudo, que está de pie. Y, por ejemplo, también es muy bueno detectando elementos de la religión, sobre todo la cristiana. Esto es debido a la cantidad de elementos que podemos encontrar en los museos y entonces, al final, mientras más obras tenga yo para aprender como algoritmo, pues voy a ser capaz de predecir mejor o de informarte mejor qué es lo que estoy viendo. En este caso, por ejemplo, pues tenemos cosas tan curiosas como que él detecta que en esta imagen hay religión, ¿no? Pero también es capaz de hablarte de un dios, aunque no se ve ahí representado físicamente. También te dice que está arrodillado, aunque realmente dirías que las personas de la imagen principal no lo están, pero yo creo que se refiere a la imagen superior, esas personas que están debajo de un arco. Y bueno, veis que también te habla de un apóstol, un catedral. Quizá aquí ha encontrado, o su punto principal ha sido la religión, y ha sacado un montón de tags alrededor de esa temática. Hemos visto los que son los casos de éxito y ahora os voy a enseñar algunos que tienen que ver con la poca precisión. Por ejemplo, en esta imagen
debido a los colores, una de las etiquetas que sacaron uno de los servicios de Machine Learning dijo que era un salvapantallas. Dijo que era un salvapantallas quizá por cómo están los colores, cómo es la composición de las imágenes. Sabe que hay personas, sabe que hay... como que es una reunión de personas, no sabe si decirte que son amigos o no. Aquí tiene un poco más de dificultad, quizá para sacar un tag preciso del cuadro que estamos viendo. Por otro lado, hablábamos de las obras de arte, ¿no? Quizá moderno. En este caso, en el caso de a la hora de clasificar esta imagen, sí que ha acertado en ciertas cosas que tienen que ver con el diseño, moda, incluso que es una estructura de metal. Y en este caso, esta obra tiene que ver con... representa como un traje militar, porque el artista de la obra pues, tuvo en sus inicios un pasado militar. Y además de identificar que es ropa, también ha sacado tags como que es un elefante, un ratón, un teclado, una manzana o un gato, ¿no? Son tags que no tienen nada que ver con la obra, pero pues al final es parte de ese ruido que pueden meter. Porque al final es como una obra muy concreta, que si bien tiene elementos de ropa, pues como que no le cuadra el color, quizá ese círculo o esa caída que tiene al final. ¿Vale? Luego otro problema también tiene que al final un algoritmo de visión artificial se va a basar mucho en los contrastes, en las figuras que se ven bien, y aquí también tiene problema para identificarlo, porque si bien ha encontrado tags como que es una escultura de piedra o que es algo tallado, que es roca, también genera unas etiquetas que son incorrectas. Por ejemplo, que es comida, que es pastel, que es helado, quizá por la forma del elemento, quizá porque no se distinguen bien los detalles que hay tallados. Entonces, aquí, por ejemplo, pues en estas obras, o sea, va a haber siempre ciertas obras en las que la inteligencia artificial, pues esos tags que genere, la mayoría sean ruidos. Y ahí es la labor del curador, la que viene después de esa primera clasificación, pues quizá ayudar a mejorar ese etiquetado de la obra. Vale, y ahora, después de ver estos dos casos, vamos a ver también algunos resultados problemáticos, ¿vale? que pueden salir a partir de este análisis. Aquí vemos sus fotografías, diríamos que son bastante parecidas, ¿no? Porque hay un hombre y una mujer en blanco y negro, los dos tienen gafas, los dos tienen un cigarrillo, tienen como la cara ladeada al mismo lado y los algoritmos se detectan como que es un hombre y una mujer, los dos están desnudos, los dos tienen gafas, e incluso etiqueta el cigarro en el caso del hombre, pero se atreve a hacer como unas asunciones más, ¿no? En el caso del hombre dice que es divertido y alocado, que ya no son cosas que ven la imagen, ¿no? Son como sentimientos que le puede evocar. Y en el caso de la mujer dice que es alegre y bonita, ¿no? Entonces es un sesgo que realiza el algoritmo, pues que puede ser problemático, ¿no? Porque pues al final está asumiendo cosas que no sabe, que está como tratando de influir incluso, ¿no? en la experiencia del usuario. En el mismo sentido, tenemos estas dos fotos. No son tan parecidas como la anterior, pero quizá la clasificación que hace es como más llamativa. En el caso del hombre y la mujer detecta que tiene gafas, pero en el caso del hombre, pues eso de tener gafas está como muy relacionado con la ciencia, con la cultura, y dice que puede ser escritor o científico, cuando realmente no hay más información al respecto. Sin embargo, en el caso de la mujer, pues dice que puede ser una modelo, una actriz o atractiva, ¿no? Porque no etiqueta a la mujer como científica o al chico como atractivo, pues un sesgo que tiene los algoritmos de inteligencia artificial en base a los datasets que tienen. Esto también, además del sesgo en el género, también hay un sesgo de cultura occidental. Al final, como hemos dicho, un algoritmo se alimenta de los datos que tiene, ¿no? Entonces, si hay muchísimos más datos de cultura occidental que de cultura oriental, a la hora de hacer la clasificación se va a ver muy sesgado. Por ejemplo, en la izquierda tenemos una cabeza nigeriana y en la derecha tenemos un traje de armadura rojo y azul de una época japonesa. Entonces, sí que identifica bien que es una cabeza, es una escultura o es un humano en el caso de la derecha y otra escultura, pero en el caso de los dos detecta que quizá no pertenecen a la cultura occidental y los etiqueta como Buda, ¿no? Aunque uno sea de África y el otro sea de Asia. Ahí hay un sesgo también importante. Y aquí hay aspectos sensibles, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿cómo etiquetaríais vosotros esta imagen?
Pues realmente el algoritmo no lo ha etiquetado, no lo ha etiquetado de las formas en lo que lo habéis elegido, no es ninguna de esas opciones, sino que son las siguientes. El algoritmo lo ha etiquetado como que es un accesorio de moda, que es joyería y es un collar, quizá porque a partir de los datos que tiene es lo que ha sabido identificar. Entonces aquí surge un poco la pregunta, ¿no? En este caso en el que estamos hablando de temas sensibles que tienen que ver quizá con la esclavitud, con momentos temporales que hay que repasar de la historia del ser humano, sí es una labor que podemos dejar solo a los algoritmos de inteligencia artificial. Hablando un poco de esto que decíamos, ¿no? Un museo con sus catálogos y sus obras, al final aquí quizá más importante que el museo en sí, lo importante es el número de obras que han llegado a ser capaces de etiquetar con las técnicas de inteligencia artificial. Entonces, esto es una labor que se puede realizar en un tiempo bastante efectivo y podemos tener resultados como el del Museo de Arte de Harvard, que fueron capaces de etiquetar 250.000 obras, o el Museo de Arte Moderno, 30.000, la Galería de Arte de Auckland, que fueron 100.000, y recuerdo que había algún otro del Museo del Holocausto que también fueron capaces de etiquetar pues, cerca de 500.000 obras de esa época, ¿no? Al final es daros cuenta que es como un repaso a todo el catálogo para obtener más información y que sea más accesible. Y bueno, un poco conclusión de esta parte, ningún servicio de visión artificial funciona con una precisión completa o casi completa, y por eso es probable que de momento al menos surjan enfoques híbridos, es decir, podemos usar el algoritmo de inteligencia artificial, pero también nos va a interesar que haya un curador detrás que esté verificando esa labor. Pero ya no va a ser la clasificación entera de las 500.000 obras, sino que ya va a ser un repaso o una discriminación más fácil. Vale, y os quería enseñar, creo que lo veis en la aplicación, un ejemplo de este etiquetado, ¿no? Este es una demo que tiene Google, dentro de Google Arts and Cultures. Vale. Me estáis viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, va buscando en esta imagen elementos. Aquí, por ejemplo, hemos escogido un sombrero y va buscando en obras de arte parecidas pues, elementos que tengan que ver con un sombrero o elementos que se pongan en la cabeza. Pues quizá una corona, quizá un turbante. Y además me dice que otros elementos ha encontrado dentro de estas imágenes. Puedo hacer clic en otro elemento y entonces como ya tiene este etiquetado y ya saben qué obras aparecen qué elementos, pues directamente va haciendo el matching entre las distintas obras. ¿Vale? Y aquí ya podemos fijarnos en el estilo de la obra, en los elementos que aparecen y demás. Vale, hemos hablado de la parte del museo, vamos a entrar ya también en la parte de la experiencia de los visitantes, y aquí os quería preguntar, antes de empezar, ¿cuántos de vosotros recordáis la última vez que habéis ido a varios museos y que hayáis tenido o hayáis estado en contacto con técnicas de inteligencia artificial? Porque yo creo que la última vez sería por ahí del 2019, en tiempo prepandemia. Tampoco diría que... recuerdo audioguías, pero no recuerdo haber estado en contacto con algo que me evocase inteligencia artificial. Entonces, la mayoría habéis dicho que no. Y igual vamos a ir repasando qué elementos hay. Igual alguno os suena y os dais cuenta que sí habéis entrado en contacto con alguno de ellos. Vale, que una de las experiencias más usadas es la de los chatbots y los robots. Los robots al final es un software que interactúa con los visitantes y es una herramienta útil para interactuar en las redes sociales y tiene que ver con la gamificación, la narración de historias, hacer como treasure hunters, ¿no? Que van buscando el tesoro, y al final lo que haces es que tu experiencia en el museo, en lugar de absorber información, sea más interactiva. Esos chatbots al final lo que hacen es hablan contigo, te van preguntando cosas, te van proponiendo tareas para hacer dentro del museo y te hacen la experiencia pues, diferente, más atractiva. Uno de los ejemplos que queríamos contaros es el del Museo de Dalí en Florida, que lo que hicieron es usar esta técnica de deepfake, que lo que hace es aprender cuáles son como los movimientos, los gestos del actor,
cómo habla, cómo se mueve, y a raíz de estas imágenes de archivo pues es capaz de crear una imagen de Dalí bastante cercana a la realidad. Perdonad por el anuncio. The whole future of Dalí is explained in Le Brother painting. I saw Dali, but like his actual form, full figure, speaking personally to me. He was welcome into the museum to see his art, and like I still have goosebumps. It is good to be back. He talked about the museum and his paintings. There comes a moment in every person's life when they realize they adore Dalí. In your life, this moment will also be known. As Wednesday. Go tell it to your friends. Mr. Dalí, very live. Before you leave, you will take a picture with me? Sure. Yeah. Alors. 1, 2, 3. ¡Ooh la la! Would you like me to send you this dream photograph? Follow the instructions. What that adds is a sense of emotion. If they can empathize with this man as a La experiencia de ir a visitar el Museo de Dalí y quizá ver los cuadros, ver las obras, pues no es tan atractiva como hablar con él, ¿no? Y quizá pues tomarse un selfie, porque también es como un elemento muy característico dentro de la generación de ahora. Entonces esta experiencia está muy enfocada también al público, a la generación de hoy en día. También lo que hablaba dentro de los chatbots, lo importante es la experiencia del usuario, y sobre todo se basan en tecnologías a través de Facebook Messenger, Telegram, incluso WhatsApp, pues que es tecnologías que todos tenemos en el móvil, y sobre todo crea un itinerario para el visitante para actuar con los elementos de la obra. Aquí, por ejemplo, si os aparece el enlace, lo interesante es que al final, a la hora de hacer un chatbot, no tienes que pensar tanto en la personalidad del chatbot, sino que sea un elemento que no influya en la experiencia del visitante, es decir, que no tenga personalidad, que tampoco sea alguien famoso que el usuario pueda conocer, y que sobre todo, en lugar de enfocarse sobre el chatbot, pues se enfoque sobre el usuario, que le dé tareas, que le dé cosas que hacer. Dentro de las técnicas de esta experiencia está también lo que tiene que ver con el análisis de sentimiento, que al final era lo que decíamos, en base a texto, pues tratar de extraer la información de la opinión, de la experiencia de los visitantes. Es comprender cuál es el sentimiento o la sensación que generan las obras. En este sentido, por ejemplo, hay dos corrientes. Una es la de que el museo realiza encuestas a los visitantes, les envía una encuesta por mail y hace preguntas cuantitativas, por ejemplo, marca de 1 al 5 qué te ha parecido la exposición, o cualitativas, es decir, qué es lo que y por qué me has dado esa puntuación, qué es lo que te ha generado esa sensación. Entonces el museo analiza todas esas respuestas mediante técnicas de inteligencia artificial, como es el análisis de sentimiento, y es capaz de extraer si esa exposición en ese momento ha generado sentimientos de tristeza, de angustia, de felicidad, de miedo. Pues es como un baremo de si lo que presenta la exposición se ajusta con lo que han querido transmitir al usuario. Y luego hay otra parte que ya no tiene que ver tanto con la pregunta directa al usuario, sino qué es lo que se dice de mi obra, de mi museo, de mi exposición en las redes sociales, ¿no? Quizá ahí el usuario suele ser más honesto, porque no habla de cara a cara, sino que es una opinión que se difumina entre otras. Y aquí pues se usan técnicas de modelado de temas, donde ellos acceden a tanto comentarios de TripAdvisor o de Twitter, de foros, y al final lo mismo, generan información o sacan información a partir de las impresiones de los visitantes sobre ciertos temas. Tenéis un link que os habrá aparecido en la aplicación, no lo vamos a mostrar ahora aquí, también por avanzar en la exposición,
pero bueno, al final lo que os muestra es un poco un paisaje de ciertas obras qué emoción ha generado en el usuario cuando ha ido a visitar esa exposición. ¿Vale? Y para la parte de visión artificial cedo el testigo a Sara. Vale, pues como comentó Yane, ahora vamos a ver un poco cómo la visión artificial nos puede ayudar a mejorar la experiencia del visitante y hacerla más atractiva para ellos, ¿no? Vimos ya en la parte de los datasets cómo nos puede ayudar a etiquetar las obras de arte, etcétera, y ahora lo que digo, vamos a centrarnos más en cómo a nosotros como visitantes del museo nos puede resultar más atractivo un museo que haga uso de estas técnicas de inteligencia artificial que otro que no. Entonces, ¿en qué consiste la visión artificial? La visión artificial es una rama de la inteligencia artificial que lo que hace es, a partir de información visual, como pueden ser imágenes o vídeos, va a extraer datos mirando, pues, digamos, a nivel de píxel, ¿no? Entonces, dentro de esos píxeles va a encontrar patrones que va a permitir, pues, realizar detección de objetos, reconocimiento facial, como hacen, pues, por ejemplo, en Instagram, en Instagram creo que no, pero en Facebook, cuando subíamos una foto, te pone, oye, mira, este es tu amigo, y te está detectando la cara de tu amigo y te está sugiriendo que lo etiquetes. Entonces va un poco por ahí. Y también esto nos puede servir para, dentro del acervo del museo, encontrar similitudes entre obras de arte, pues que igual nosotros estemos viendo un cuadro y que al lado haya una pantalla que nos diga, mira, obras similares a esta que estás viendo, y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora diferentes ejemplos de estas aplicaciones. Aquí creo que os va a aparecer el enlace a esta demo de Google que se llama X grados de separación, y esto lo que viene a ser un poco es como, no sé si oísteis hablar como de la teoría de que todos estamos conectados con todo el mundo a través de 6 personas. Entonces, por ejemplo, yo conozco a Ollane, y Ollane igual tiene un amigo que conoce, pues, no sé, a un jugador del Real Madrid. Entonces, este jugador conoce no sé quién, y así, yendo escala a escala, pues igual puedo llegar a conocer a Obama, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta demo se basan un poco en esta idea y dicen, vale, partiendo de esta obra de arte, por ejemplo, en el ejemplo tenemos a una de Kandinsky, ¿cómo llego hasta esta? O sea, ¿qué sucesión de obras intermedias hay que me vayan a llevar hasta este punto, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, vemos que empezamos con la de Kandinsky, luego encuentra formas parecidas en la de Taylor, que tenemos, pues, el rojo, el azul, se queda con la parte roja y mete unos blancos, que entonces pasa ya al caballo de un desconocido, y ya de ahí pasa a un vestido muy similar hasta llegar al que nos gusta a nosotros, ¿no? O sea, al que le habíamos pedido, más bien. Otro ejemplo que tenemos es el del Tate Museum, que lo que hizo fue, o sea, en lo que se basa es en conectar, digamos, lo que está pasando en el mundo, la información que está pasando ahora mismo, con imágenes que hay en las galerías, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos unos chicos, creo que eran indonesios, no estoy muy segura, y vemos, pues, que esa fotografía de periodismo, pues, le recuerda al cuadro que vemos abajo. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues aquí lo que se hace es usar visión artificial, pero tenemos que digamos, usar 4 tipos diferentes. Por una parte tenemos la detección de objetos, ¿no? Por ejemplo, pues se está detectando una barca en la fotografía del periodista, y esta barca se detecta también dentro de mi colección de obras de arte. Luego tenemos, en este caso no se ve tan claro, reconocimiento facial. Hay a veces que, pues, si es un rostro muy conocido o que tiene algo muy similar que se puede encontrar en otra obra del museo, pues también se tiene en cuenta la parte de reconocimiento facial. Y ya luego entran en juego otras 2, que son el contexto en la que está
en el que está la foto y la composición de la foto, pues si es un primer plano, un segundo plano, las texturas que se ven en la foto, etc. No voy a entrar en la demo porque no queda mucho tiempo y al final viene a ser como lo que vemos aquí, pero bueno, luego si queréis estaremos por aquí, podemos verlo, lo que sea. Otro ejemplo que tenemos es el de mosaico, que esto es una demostración que hizo, creo que era Microsoft. Entonces, aquí lo que se basa es como en demostrar que realmente a la hora de hablar de arte no hay tantas barreras entre los países, las culturas y demás. Entonces, lo que hace es un poco encuentra conexiones a través de las distintas culturas y las plasma en obras de arte similares. Entonces, de esta forma podemos también hacer una recuperación de imágenes, ¿no? Yo tengo esta, quiero buscar una imagen parecida y puedo comprobar a ver qué nos sale. Otro ejemplo que tenemos es el de GenStudio. Esto fue una colaboración del Met con el MIT y se basa un poco en las preguntas de cómo puedo hacer yo para que los usuarios aprendan a partir de las obras que tenemos en los museos, ¿no? Entonces, esto lo que permite es que el usuario, como veis aquí en el GIF, lo que va a hacer es, yo pongo mis obras de arte que tengo y le permito al usuario ir yendo de una a otra y viendo como la imagen que sería intermedia. Aquí, si os fijáis en la imagen de la izquierda que pone Generated Image, pues podemos ir viendo cómo tengo, por ejemplo, el jarrón rosa, cómo paso hasta el amarillo, ¿no? Y esto gracias a una red neuronal que, bueno, se llaman, no sé cómo se dice en español, pero GANs, que son, por una parte, hay una red que genera datos y otra que los contrasta a la adversa, va creando como nuevas imágenes, ¿no? Entonces aquí podemos ver eso en la foto y podríamos ver ir de uno a otro, que viene a ser un poco la idea. Luego, por otra parte, tenemos aquí también, para interactuar nosotros, creo que os aparecerá el link, si no, es una aplicación realmente que se puede descargar, y esto consistía un poco en que nosotros podíamos sacar un selfie. Esto estuvo muy de moda en 2018, no sé si os sonará. Sacábamos un selfie y nos encontraba a nuestro gemelo digital. Entonces yo me sacaría un selfie y la aplicación lo que va a hacer es buscar dentro de todas las obras que haya disponibles, pues dónde sale mi gemela, o sea, la obra que más se parezca a mí. Y además de esto, también hay otro aspecto muy llamativo, que es la transferencia de estilo, ¿no? Que es la imagen que tenemos aquí. Entonces, yo lo que puedo hacer, además de buscar a mi gemela digital, sería, yo me saco una foto, por ejemplo la de Steve Jobs, y digo, vale, quiero que me la pintes con el estilo de Rembrandt, por ejemplo. Y lo que haría sería pasarla al estilo de Rembrandt. Entonces eso pues también puedes ir, por ejemplo, si vamos a la exposición de Van Gogh, ¿no? Pues podríamos tener a la entrada o a la salida y te llevas tu selfie con aplicado, digamos, el estilo de la noche estrellada, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Que hay que tener un poco de cuidado por lo que nos comentaba antes Ollane, ¿no? O sea, al final el sesgo está muy presente en la inteligencia artificial y sí que es verdad que en esta aplicación, la que os hablaba de Google Arts, que me busca el gemelo digital, hubo algunos problemas porque, por ejemplo, pues gente negra se les identificaba siempre como esclavos. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestros conjuntos de datos para tener en cuenta que pueden pasar estas cosas y solucionarlo cuanto antes, ¿no? Y ya por último, el último ejemplo que tenemos de visión por ordenador es un mapa que lo que hace es crear, a ver si lo podemos ver. Vale, crea un paisaje, digamos, interactivo que nos permite organizar las obras de nuestro museo en obras de arte, o sea, las obras de nuestro museo en función de las similitudes.
Entonces, por ejemplo, si venimos aquí y le damos a empezar el tour guiado, vemos que tenemos muchos puntitos. Cada uno de estos puntitos es una obra de arte, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver en qué grupos están agrupados. Por ejemplo, aquí, Armors. Venimos y nos va a llevar al mapa, a la zona donde están, a ver, eso es, todas las armaduras, ¿no? Entonces vemos cómo se van agrupando y qué objetos similares tenemos al lado. Por ejemplo, tendríamos esta armadura que se asemeja a estas y podemos ir explorando la colección y mirando pues, las cosas parecidas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, instrumentos de música. Pues vendríamos aquí y ya nos aparecerían pues los instrumentos que tenemos. En este caso parece que son violines. Y lo que se hizo para hacer esta aplicación fue usar únicamente las características visuales, o sea, no se tuvo en cuenta los metadatos, por lo que simplemente pues, son imágenes muy parecidas. Entonces, hay uno que está chuli, a ver si lo encuentro, que eran los grafitis, aquí. Entonces también pues tenemos va recorriendo todos los tipos de arte, ¿no? Tenemos aquí los distintos tipos de pues, grafitis que se van pareciendo. Y aquí podemos ver en estos dos, por ejemplo, que es por similitud de colores, ¿no? Tenemos un poco de verde, un poquito de rosa, azul, luego por aquí pues más rojos, etcétera. Vale. Ahora lo que vamos a ver un poco es el análisis predictivo. El análisis predictivo consiste en una rama, digamos, es una rama de la inteligencia artificial que nos permite hacer predicciones para obtener información sobre eventos futuros, ¿no? Entonces, yo con los datos que tengo, con el histórico de datos que tengo hasta el momento, puedo conseguir una predicción para lo que va a pasar mañana o en un año. Depende un poco también de nuestro objetivo. Esto nos permite estimar, por ejemplo, el número de visitantes que vamos a tener en una exposición y en base a ello, pues a ver si queremos, como decía antes Ollane, agrupar más los cuadros, ponerlos más espaciados porque sabemos que uno en concreto va a tener muchas visitas, etcétera, o también saber qué número de socios podemos esperar que renueven. Dentro del análisis predictivo tenemos el ejemplo de National Gallery, que lo que hizo fue pues, predecir el aforo que se necesitaba en las exposiciones temporales. Y para esto tenían un histórico de 20 años. La predicción nos servía para hacer la asistencia con un año, año y medio de antelación y luego ya 3 semanas antes de empezar la exposición como tal podíamos hacer predicciones pues, diarias y para saber un poco lo que decíamos, el volumen de gente que va a acudir. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero creo que solo quedan 2 slides, entonces vamos a ir avanzando. Vale, creo que... Sí. Vale. Y luego otro ejemplo aquí fue en el Louvre, que a través de sensores de Bluetooth podían saber pues, dónde se estaba parando la gente, ¿no? Entonces analizaban los movimientos de los visitantes a lo largo del espacio del museo. Y sí que se vio que los estilos de visitantes, tanto los de corta duración, que van pues, igual 3 días a París y quieren ver la Mona Lisa, van, como los de larga duración, coinciden más o menos en los puntos, entonces visitan pues lugares parecidos, ¿no? Esto se puede explicar porque, por ejemplo, a alguien que quiere ver la Mona Lisa la ve y está un rato mirándola, pero si tú estudiaste, por ejemplo, Bellas Artes, por ejemplo, mi madre, ¿no? Estudió Bellas Artes y yo cuando iba con ella de pequeña en los museos, pues nos quedábamos mucho tiempo porque miran las pinceladas, los puntos de luz, entonces al final los atractivos del museo son los mismos para todo el mundo, pero pues si eres un niño pequeño, igual no te llama tanto la atención como si eres eso, ¿no? Si sabes de Bellas Artes y quieres pararte a estudiar el cuadro en sí. Y ya por último os vamos a presentar un poco las conclusiones finales y vamos a empezar por ver qué pasó con los museos y el COVID, ¿no? Con el COVID, cuando nos tuvimos que quedar todos en casa, al final tuvieron que surgir alternativas al turismo cultural tradicional, porque pues, no podíamos ir a los museos, teníamos que estar encerrados. Entonces, ¿qué hicieron los museos? Vieron esto como un punto de inflexión
en los que al final pues el visitante tenía que hacer todo de forma digital. Entonces pues empezaron, digamos, su transformación, ¿no? Y se fueron acelerando estos procesos de tecnificación. De esta forma pues se crearon más museos virtuales, plataformas digitales, experiencias de pues, puedes visitar este museo de forma online, etc. Esto tiene sus pros y también tiene sus contras. Por parte de los pros, pues al final igual tú no estabas muy interesado en el mundo del arte, pero como pues desde el sofá de casa, en vez de ver Netflix, te puedes recorrer la exposición, te empieza a gustar y luego decides, cuando se puede, pues quiero ver esto que vi de forma digital, lo quiero ver de forma real, ¿no? Y también por parte de las contras está esto, que al final pues estamos viendo réplicas. Realmente la experiencia no nos permite ver el cuadro original. De todas formas, esto ya ocurría anteriormente porque, por ejemplo, en los países del norte de Europa no había esculturas romanas. Entonces, ¿qué hacían? Pues consideraban que en vez de tener obras secundarias, ellos lo que preferían era tener réplicas de yeso de obras que realmente eran obras importantes. Y de hecho también, por ejemplo, en muchos museos se prefiere tener un trocito de la obra original a tener una obra que igual no es tan relevante, ¿no? Entonces, bueno, está ahí un poco los pros y los contras de la experiencia digital completa. Y ya por último, pues recalcar que tenemos un sinfín de datos, lo que conlleva un sinfín de posibilidades y que gracias a estas técnicas de inteligencia artificial podemos ir un paso más allá, ¿no? Al final, pues lo que comentaba un poco Ollane, si tenemos una colección impresionante de obras de arte y nosotros como directores del museo, queremos hacer uso de ellas, es muy difícil porque tendríamos que contratar a muchas personas, pero gracias a estos modelos podemos automatizar ese proceso e igual necesitamos a menos personas que simplemente lo que van a tener que hacer es comprobar estas etiquetas, pues si son correctas o no. Y luego también lo que os decíamos, hay que tener mucho cuidado con el sesgo, los prejuicios que pueden derivarse y demás. Entonces, si se quiere hacer uso de estas herramientas de inteligencia artificial, pues antes tendremos que comprobar que no va a pasar que venga un visitante y vaya a salir ofendido por lo que el modelo le haya podido enseñar. Y esto viene un poco a resumir el último punto de que sea legal pues no significa que sea ético, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ello no significa que debamos hacerlas. Y ya, por último, desde el punto de vista del museo, hay que reflexionar sobre esto, ¿no?, que os estamos contando, las normas profesionales, la ley que puedo hacer, que no, que me permite la IA y que me permite la ética, etcétera. Entonces, para ello, pues, diferentes museos tienen lo que se conocen como códigos de buenas prácticas que se pueden consultar y vendría a ser un poco pues, el uso ético que le podemos dar a la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de nuestros visitantes en los museos. Y con esto finalizaríamos la ponencia. No sé si tenéis alguna duda, ni si tenemos tiempo para dudas, la verdad, pero bueno, si no estaremos por ahí luego fuera.
Para el turno de preguntas volverán a subir los ponentes y para que nos resulte a todos mucho más fácil. Bien, una vez resueltos ya los pequeños problemillas surgidos, continuamos con la sesión con la presentación de nuestro nuevo ponente. Es una suerte para nosotros contar con él, Javier Cantón, que es el jefe de equipo de investigación de Plain Concepts. Javier Cantón Ferrero es ingeniero informático apasionado por los gráficos 3D y la arquitectura de software. Sus logros profesionales incluyen haber sido MVP para Windows y DirectX XNA durante los últimos 9 años, embajador de Xbox, así como de Microsoft Student Partner, Microsoft Most Valuable Student, durante sus años en la universidad. Actualmente trabaja como vicepresidente de investigación en Plain Concepts. Javier Cantón nos va a hablar de la realidad mixta, una nueva forma de ver el arte. Muchísimas gracias. Muy buenas. Vale, pues ya me han presentado, no hace falta que me vuelva a presentar. Trabajo en Plain Concepts, como ya he comentado, en el equipo de Research. Aquí os dejo el QR para que podáis acceder a la aplicación interactiva, para que durante la presentación pues, hay ciertos contenidos, etcétera, y que los podáis visualizar, etcétera, ¿vale? No sé si... Bueno, luego puedo sacar otra vez el QR un poco más en otra slide, ¿vale? Pero bueno, pasemos a lo primero, lo más importante. Nosotros, dentro de Plain Concepts, trabajamos con un montón de empresas de tecnología, ¿vale? Empresas pues muy punteras en tecnología, empresas muy grandes de tecnología, que son las que realmente quieren avanzar, quieren realmente, bueno, voy a poner otra vez el QR, por si no lo habéis podido pillar, que son las que realmente quieren innovar en ese área, etcétera. Y uno de los mayores problemas que nos encontramos cuando trabajamos con estas empresas o con otras, es que aunque os parezca raro de
encontrar, etcétera, la mayoría de la gente, incluso gente que trabaja en tecnología, como hay tantas tecnologías ahora que están saliendo, cascos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realmente no se tiene claro qué es una cosa, qué es otra, cuántos tipos de tecnología hay, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que quería haceros es pues contaros un poco la diferencia o cómo poder diferenciar unas tecnologías de otras, ¿vale? Podríamos separar todo este tipo de dispositivos nuevos que están saliendo en 3 grandes grupos. Lo que sería Virtual Reality, que es realidad virtual, Augmented Reality, que es realidad aumentada, y Mixed Reality, que es realidad mixta. Virtual Reality es una de las más famosas, la que posiblemente muchos de vosotros ya hayáis utilizado. Fueron muy famosas a partir de 2012-2013, que hubo un Kickstarter y bueno, se empezó a crear la empresa Oculus Rift, o la empresa Oculus, ¿vale? Con ese producto que se llamó Oculus Rift, ¿vale? Fue en aquel momento donde empezaron a salir un montón de dispositivos de bajo coste, en el que tú podías coger tu teléfono móvil y meterlo dentro de como una especie de caja de cartón y podías ponértelo en la cara, ¿vale? Podías ponértelo delante de los ojos y eso hacía que podías ver pues, imágenes en 3D y demás al principio. También aparecieron dispositivos como la Samsung Gear VR, que fueron muy famosas y tú comprabas un teléfono y te venían unas gafas en las que metías el teléfono, Samsung Gear VR, y ya estaba optimizado para que la experiencia fuese muy buena y correcta, etcétera, ¿vale? Ese tipo de dispositivos son los que posiblemente muchos de vosotros conozcáis que algún sobrino, alguien se ha comprado para Navidad o le han regalado y puede ver muchas experiencias y tal. ¿Qué pasó? Que al principio la tecnología estaba muy verde, sobre todo en 2014, 2015. Entonces había experiencias que no soportaban bien el tracking del dispositivo, la gente se mareaba, etcétera. Hubo mucha gente que en 2015 probó esa tecnología y ya nunca más ha vuelto a probar la tecnología porque se mareó o se dio un golpe, etcétera. Es más, ha llenado internet de vídeos de gente cayéndose al suelo, etcétera, con ese tipo de tecnología. Eso ha evolucionado y las versiones actuales, ¿vale? Que pueden ser la más actual o una de las más actuales y más usadas, serían las Oculus Quest. Todos esos problemas de resolución, etcétera, se han solucionado y la gente pues ya no se marea tanto y demás. Pero sí es cierto que al final tienes que ponerte una pantalla de alta densidad muy cerca de la cara, que básicamente la realidad virtual lo que hace es que te sumerge sobre un mundo totalmente virtual, un mundo que realmente no existe. Es como si sustituimos todo este entorno por otro entorno y todos los elementos son virtuales y demás, ¿vale? Eso sería la realidad virtual. Por ejemplo, la NASA lo está utilizando mucho para lo que son simulaciones en el espacio, porque los astronautas se pueden poner este tipo de dispositivos y pueden simular escenarios de gravedad cero, en el que de pronto tienen que hacer alguna operación, apretando tornillos o lo que sea, y esos tornillos, si se les escapa, de pronto empiezan a flotar, porque todo su entorno y todos los elementos que hay son virtuales, ¿vale? Luego tendríamos lo que sería la realidad aumentada. Realidad aumentada viene de hace mucho tiempo y normalmente se utilizan dispositivos móviles, tablet y teléfono. Y básicamente es que yo con un teléfono o un tablet pueda apuntar a algún sitio y sobre la imagen de la cámara vea un layer, una capa que me dibuja algún elemento que realmente en el entorno no está. El teléfono con la cámara o con algún tipo de sensor es capaz de determinar mis movimientos con respecto al suelo, etcétera, y con eso somos capaces de pues, ver un objeto directamente encima del suelo y que parezca que realmente está ahí. Podemos simular sombra, iluminación, podemos simular un montón de cosas y eso diríamos que es la realidad aumentada, ¿vale? Siempre pensad en eso, en dispositivos móviles y en el que yo veo sobre la imagen de la cámara. Es cierto que al verlo sobre la imagen de la cámara sería como en 2 dimensiones. Realmente yo no tengo una percepción tridimensional. Es un objeto 3D que está en el suelo, pero yo realmente no percibo la profundidad del objeto, porque para percibir la profundidad de objetos, cada uno de mis ojos tiene que recibir una imagen totalmente diferente. Para eso se utilizan los headsets, los cascos que hay de realidad virtual o realidad mixta, ¿vale? Y por último, nos iríamos al escenario o al nombre que realmente, o al tipo que realmente hoy del que vamos a hablar, que sería Mixed Reality o realidad mixta, ¿vale? Mixed Reality lo que persigue es algo diferente, no persigue sumergirte en un entorno virtual, sino persigue que tú en el entorno en el que te encuentres
puedas añadir elementos virtuales a ese espacio en el que tú estás. Por ejemplo, yo podría añadir algún objeto aquí, pero el fin de la realidad mixta, y por eso lo llaman realidad mixta, es que yo llegue a un punto en el que no sea capaz de discernir entre lo que es real y no es real. Es decir, que yo coja un cubo con la mano virtual, lo suelte, caiga y choque con la mesa. Y es un objeto virtual que está interaccionando con la mesa, ¿vale? El fin es ese. ¿Estamos en ese punto? No, todavía no estamos en ese punto, pero ese es el fin. Y con esa idea en la cabeza es mucho más fácil que podáis entender mejor cuando estáis en un escenario de realidad virtual o un escenario de realidad mixta, ¿vale? Ese es el fin. También en los primeros dispositivos no podías todavía interactuar, simplemente podías ver elementos pues, que incluso interactuaban con el entorno, pero ya en las nuevas versiones sí que ya puedes tocar, y lo que falta todavía es que seas capaz de, cuando tocas algo, sentir que estás tocando algo, aunque realmente ese objeto no está. O sea, yo cuando toco la mesa siento que estoy tocando la mesa, pero cuando toco un objeto virtual no siento que estoy tocando nada. Pero el objetivo final es ese. El objetivo final es que yo me pongo unas gafas y de repente aquí vea objetos y no sea capaz de saber cuáles son los reales y cuáles no son los reales, ¿vale? Con esa idea en la cabeza, bueno, ahí se ha hecho una pequeña encuesta para ver un poco si habíais probado ese tipo de tecnología o no la habéis probado antes. La verdad es que parece que sí que la habéis probado o la ha probado mucha gente, ¿vale? Con esa idea en la cabeza, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cómo pruebo la realidad mixta? Porque, claro, me has hablado de tal, pero ¿y eso qué necesito para probarlo? Porque a lo mejor no lo he probado hasta ahora, ¿vale? Pues uno de los dispositivos más avanzados con los que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, y son los que nosotros realmente estamos utilizando con muchas de estas empresas, es un dispositivo que se llama HoloLens 2, ¿vale? Es su segunda versión. La primera versión salió en 2016, ¿vale? La segunda versión salió hace como 2 años y medio, 3 años, ¿vale? Y con este dispositivo, que bueno, mi compañera Erika estará por aquí luego fuera y podéis probarlo, incluso aquí podéis poneros el dispositivo y podéis probar un poco cómo se comporta, cómo funciona, qué sensación tiene uno al probarlo y tal. Pues bueno, ahí veis algunas de las novedades que tiene. Es más, en esta slide os he puesto un contenido interactivo para los que estáis usando el teléfono, y en el contenido interactivo podéis ver, mira, el otro día en casa, antes de venir, grabé en mi habitación lo que teóricamente con la aplicación o con el QR, ¿no? Lo que habéis escaneado antes, el contenido interactivo, y si lo abrís con un teléfono, en mi caso es con un iPhone, pero en Android modernos también funciona, podéis ver automáticamente el dispositivo en realidad aumentada. Esto sería realidad aumentada, porque es con mi teléfono móvil, yo veo un dispositivo sobre el entorno, veo un overlay sobre el suelo, etcétera, ¿vale? Vale, pues este dispositivo es el que estamos utilizando con todo este tipo de empresas punteras, etcétera, para intentar aprovechar esta realidad mixta. Una de sus grandes novedades con respecto a la versión anterior es que ya puedes tocar elementos, ya puedes interactuar con los elementos tocándolos, ¿vale? Y es algo bastante novedoso, ¿vale? Creo que os he puesto aquí en la siguiente slide un vídeo para que digas, bueno, ahí os he puesto algunos elementos y información sobre el dispositivo, como por ejemplo la duración de la batería, etcétera, que es algo interesante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en un museo se quiere utilizar para sustituir o para mejorar el sistema de audioguías, por ejemplo, pues puede ser perfectamente utilizado, pero ahí veis, por ejemplo, la limitación de tiempo de uso, aunque yo creo que no sería mucha limitación el que pudiéramos cargarlo. La batería tiene bastante... o sea que es bastante grande, tiene bastante capacidad. Además se le puede añadir un power bank como lo de los teléfonos móviles para ampliar la duración de la batería, y eso puede ser muy interesante. También es muy interesante la conectividad que tiene el dispositivo. El dispositivo se puede conectar o puede utilizar Wi-Fi y Bluetooth, de manera que por ejemplo, una obra local puede conectarse por Bluetooth directamente a una obra e interactuar con esa obra localmente, ¿vale? Si en el espacio, en el sitio, pues no hay wifi. Aunque lo más impresionante es lo de la interacción con las manos, ¿vale? En esta segunda versión. También una de las cosas que podéis leer ahí es que se puede utilizar con gafas y sin gafas. Y esto, bueno, para las personas que tenemos gafas, yo uso gafas y tal, es súper cómodo. No hay ningún otro dispositivo tan cómodo para personas que tienen gafas y demás. Otro tipo de dispositivos necesitan que le pongas unas lentes especiales al dispositivo y tal,
para ser capaz de utilizarlo, ¿vale? Sí, aquí os he puesto un vídeo de la presentación de la HoloLens 2 hace 2 años y medio, ¿vale? Donde fue una presentación de Microsoft allí en Seattle, y esto es como si nosotros tuviésemos unas gafas puestas al mismo tiempo que esa chica tiene las gafas puestas y pudiéramos ver qué está haciendo esa chica con la HoloLens. Es decir, pudiéramos ver lo mismo que ella está viendo y podemos percibir cómo ella está interactuando, de qué forma natural o tan natural, porque una de las cosas que presentaron en con esta versión, con la versión 2, es pues esa interacción con las manos. El reconocimiento de cómo el dispositivo es capaz de reconocer la posición de mis manos y los gestos que hago con mis manos. Como veis, ya no es que yo haga un gesto como si fuera lenguaje de signos, sino que yo realmente cojo objetos, interactúo con ellos y esos objetos no existen, no están delante mía, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues creo que ahora empieza a hablar de diferentes tipos de paneles o cómo puedes, por ejemplo, ¿ves? Puedes ir, por ejemplo, por algún sitio y un panel te puede ir siguiendo. Se puede ir desplazando conforme tú vas avanzando. En ese panel puedes controlar música, puedes controlar la audioguía, por ejemplo, puedes controlar un montón de cosas. ¿Vale? Ahí pues podías sacar diferentes tipos de menús, ¿vale? De objetos y demás, y sobre todo es cómo puedes interactuar, cómo puedes pulsar botones, paneles, etcétera, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí tiene diferentes tipos de controles y paneles que pueden ser muy útiles a la hora de interactuar con cierta información, ¿vale? Y sobre todo, pues hay diferentes tipos de comportamiento, como veis. Hay paneles objetos que se quedan quietos, como por ejemplo ese piano, o ahora, por ejemplo, ella ha colocado esa pantalla y la ha dejado quieta. Y luego hay objetos que te pueden seguir, o sea que tú te vas desplazando por un espacio y esa pantalla, ese objeto te sigue. Aquí veis, por ejemplo, pues una especie de simulación de viento y veréis una serie de paneles y en estos paneles ella puede controlar, pues jugar un poco con esa simulación. Puede controlar la velocidad del viento, puede controlar la iluminación, la marea, etcétera, y eso pues es como crear algo realmente. Mira, veis que, por ejemplo, ahora está tocando lo que es el oleaje, ¿vale? Y veis cómo interactúa directamente con la mano, con ese slider, que es como pues, un control que utilizamos mucho en páginas web o en aplicaciones y demás, y cómo ella, pues con la mano directamente, como si fuera un objeto real, interactúa. Daros cuenta que ella no lleva nada en las manos. El dispositivo lleva una serie de cámaras que es capaz de reconocer las manos, y la velocidad a la que el dispositivo es capaz de procesar la posición de las manos es realmente increíble. Pensad que ese dispositivo, además, a diferencia de otro tipo de dispositivos de realidad virtual, no está conectado con un cable a nada. O sea, realmente todo el procesamiento se hace directamente en el dispositivo, ¿vale? Ya os digo que la primera vez que lo probáis y la primera vez que interaccionas con él es bastante impresionante, ¿vale? Bueno, pregunta, ¿y por qué en un museo? O sea, ¿qué puede aportar esta tecnología a un museo? Vale, pues básicamente yo estuve investigando un poco sobre museos donde realmente ya lo están utilizando y estuve leyendo bastante para preparar esta charla sobre cómo en un museo se puede utilizar esta tecnología y qué nos puede aportar. Muchas veces, hay muchas veces barreras que te frena a intentar impulsar tecnología, puede parecer que estás modernizando demasiado algo, pero es cierto que puede ser algo que también atraiga a un público pues totalmente diferente y demás. Yo he puesto aquí una serie de ideas, una serie de conceptos que creo que pueden ser interesantes y ya me daréis vuestra opinión, ¿vale? La primera, por ejemplo, el primer beneficio es que muchas veces cuando entras en un museo lo ves atestado de obras, ¿no? Porque es difícil muchas veces pues, que todas las obras estén expuestas, entonces las paredes suelen, por ejemplo en el caso de pinturas, etcétera, las paredes suelen estar muy llenas de diferentes tipos de pinturas, las pinturas suelen estar muy agrupadas y es difícil muchas veces pues ser capaz de ver a lo mejor ciertos carteles, o si por ejemplo, no sé si os ha pasado de que estáis en un museo de repente y veis por la ventana que llega un autobús y dices tú, bueno, pues ya se me acabó la visita porque no voy a poder leer casi ninguna etiqueta, etcétera, ¿no? Otro de los problemas que hay es que hay gente que necesita gafas y que las etiquetas son muy pequeñas, que no son capaces de leerlas, y a lo mejor con este tipo de dispositivos, creando contenido adicional sobre pues, este tipo de obras, seremos capaces de ofrecerle información. Cuando yo estoy viendo una obra no me tengo que acercar a la etiqueta a 1 metro para leerla,
sino que realmente yo puedo leer toda la información que me ofrece la obra a distancia, ¿vale? Además, si en mi caso pues tengo problemas de que no soy capaz de el color de la letra, muchas veces hay problemas de, oye, este color sobre este hay poco contraste, hay gente que tienen, pues, bueno, daltónicos, etcétera, y que pueden tener problemas para leer un tipo de letra sobre un fondo concreto y demás. Todo este tipo de cosas son configurables, porque puedes colocar todas esas etiquetas, como habéis visto en el vídeo anterior, dinámicamente, y podéis cambiar el tamaño de letra, que es algo que ha, por ejemplo, popularizado mucho el Kindle. El Kindle de Amazon permite hacer eso. Mucha gente se ha pasado a leer porque, a diferencia de un libro físico, en el Kindle yo puedo cambiar el tamaño de letra, y sobre todo mucha gente más mayor que usa gafas y que, bueno, se le cansa la vista leyendo letras tan pequeñas, pues el Kindle le ha facilitado mucho lo que es la lectura. Pues en este caso también, creo que en esta slide también os he puesto un contenido que también grabé en casa. Esto es con la aplicación que tenéis, pues lo que podréis ver, que también es un objeto. Básicamente, luego creo que hay un vídeo en el que se habla un poco de esto y os contaré un poquillo más, pero es el monte Saint-Michel, ¿vale? Que está en el noroeste de Francia. Y podéis ver, como veis, a través de la aplicación, a través de del QR, la experiencia en realidad aumentada, ¿vale? Esto, como veis, pues bueno, te puedes acercar, te puedes ver y puedes ver mucha más información, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo puede también ayudar la realidad mixta a un museo? Bueno, pues una de las cosas que sorprende a muchos que consumís arte y demás puede ser que, según un estudio, solo el 20% del arte en los museos está expuesto. ¿Por qué? Porque la mayoría no hay espacio suficiente, a pesar de que se han hecho ampliaciones en museos como el Met, el Museo de Londres y muchos otros museos. En el museo por ejemplo, esta imagen es el almacén del Museo del Prado. Y es que la mayoría de las obras, y por desgracia es así, la mayoría de las obras no caben en el espacio físico del museo. Entonces, la mayoría del tiempo están almacenadas. Es una pena que, pues, este tipo de cosas ocurran, y de esa manera, utilizando la realidad mixta, podríamos darle visibilidad a muchas de esas obras que por falta de interés o porque solo interesan a un público más reducido, etcétera, pues al final nunca se terminan exponiendo, ¿vale? Y bueno, pues todas estas obras que están en almacenes, pues podrían, pues, ser visibilizadas por el público, ¿vale? Creo que en esta o en algunas slides os he puesto algunos enlaces para que podáis, pues, leer un poco más información sobre todo esto, ¿vale? ¿Qué más? Mixed Reality. Pues en este caso, esto que estáis viendo ahí se llama Coronation Carpet, que es como una alfombra persa que creo que está en el Museo de Londres, en un museo en Londres, y uno de los problemas que tiene es que la obra es demasiado grande. Y el problema cuando tienes una obra demasiado grande no es que no quepa en el museo, sino que ocupa tanto espacio que realmente, si se expone esa obra, dejas de exponer un montón de obras, ¿vale? Aparte, uno de los problemas que tiene es que esta alfombra persa es muy sensible a la luz y a la humedad. Entonces, está expuesta en un museo en Londres y cada hora tienen que taparla 10 minutos cada hora para que, pues, no sufra las fibras de la alfombra, ¿vale? En este caso, creo que era en Los Ángeles, sí que tenían como otra versión de esta alfombra. Esta alfombra, o esta Coronation Carpet, fue un regalo que creo que le dieron a un rey, el Edward VII, en su fiesta de coronación y demás, y la tienen en Los Ángeles, una versión más reducida, para que sí que se puede exponer, etcétera, pero tiene los mismos problemas de sensibilidad a la luz. Entonces dice que la mayoría del tiempo no está expuesta, que solo la exponen un tiempo y luego tienen que esperar. Yo, una de las cosas que no conocía cuando estuve leyendo sobre obras de este tipo y demás, yo no conocía lo delicada que algunas de estas obras pueden llegar a ser, ¿vale? Y el tiempo de recuperación, que es una cosa que me sorprendió. A mí estuve leyendo el otro día y ponía que hay algunas obras que están expuestas durante días y que luego requieren meses e incluso años de recuperación para volver a ser expuestas a unas condiciones de iluminación y humedad, ¿vale? Inferiores al 50%, etcétera, para que se puedan exponer, ¿vale? También estuve leyendo sobre obras en papel, que las obras en papel son muy, muy, muy delicadas
y que posiblemente en muchos de los museos de Japón y tal, solo el 0,1% está expuesto, porque el resto no se puede exponer, ¿vale? Pues aquí Mixed Reality, con esta tecnología, con este tipo de dispositivo que habéis visto antes, pues un usuario del museo podría colocarse igual que una audioguía, podría pues, comprar ese servicio, colocarse las gafas y podría ver ese tipo de obras que muchas veces pues, no pueden ser expuestas para el gran público porque por su desgaste que suelen tener en museos, etcétera, ¿vale? Pasamos. Esto es algo también muy interesante, este ejemplo, que es en el Museo del Met de Nueva York. En la parte de egipcio, ¿vale? Hay un templo allí, que es el templo de Endur, que diga, en el que, claro, el desgaste que hay sobre la piedra no permite ver los dibujos de los jeroglíficos, etcétera, que tenemos en la piedra. Entonces, han instalado un sistema láser que proyecta sobre la piedra luz para ver los dibujos, porque realmente está tan deteriorado que pues, la gente que no es experta no es capaz de ver ese tipo de información o leerla, ¿vale? Claro, esto se puede hacer en ciertas obras. Hay ciertas obras sobre las que tú puedes proyectar luz láser, pero seguramente sobre otro tipo de obras pues no se puede hacer esto. Y además ese proyector, en ese caso, es como proyecta una imagen, pero realmente no es interactivo. Cada usuario no tiene una experiencia única. Sin embargo, con un dispositivo de realidad mixta, con un casco de estas características, yo podría ponerme el dispositivo, estar interactuando, hacer zoom sobre ciertas partes para ver detalles y cosas que directamente pues allí no puedo. Es más, uno de los problemas que hay es que muchas veces tú ves una obra y está el típico, ¿no?, cordón en el que tú no puedes acercarte y no puedes ver ese nivel de detalle. Sin embargo, cuando tienes esa obra o puedes hacer zoom sobre el dibujo te lo puedes traer cerca, o sea, lo puedes tener proyectado, te lo puedes traer cerca y puedes verlo aquí, puedes hacer zoom sobre partes y tal, puedes obtener muchísima más información. Al final, creo que antes mi compañera Sara también lo ha comentado, que muchas veces el desconocimiento genera el aburrimiento. O sea, yo muchas veces pues puedes escuchar comentarios de que alguien mirando una obra se aburre, pero normalmente es porque no la entiende, normalmente es porque no tiene la información suficiente. Cuando tú eres capaz de tener la información suficiente sobre una obra concreta, sí que eres capaz de entusiasmarte, sí que eres capaz de percibir mejor la importancia de la obra, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí esto creo que también puede ser bastante interesante. Aquí también se habla de contenido adicional o contenido que te ayuda a entender una obra concreta. En esta imagen pues, podéis ver pues, un vídeo, también podéis ver una carta escrita y demás. Y muchas veces también ocurre de que tú estás viendo una obra, incluso aquí en el Museo de Coruña, estás viendo una obra en una planta y una obra concreta está relacionada con otra obra del mismo pintor, pero o con un pintor diferente, pero está en dos plantas por encima o en otra sala. Sin embargo, de esta manera podríamos ponernos un dispositivo, tener esa audioguía, acercarnos a una obra y al mirar la obra que nos aparecieran a su alrededor obras similares, pintadas por el mismo pintor o de la misma época, o cosas que nos ayuden a entender por qué dentro del cuadro pues las personas están vestidas de una forma concreta, de esa celebración. Muchas veces, pues, bueno, lo típico de que hay algunas obras en las que pues si no te cuentan algo de su historia, si no tienes esa información adicional, no eres capaz de entender por qué las personas están vestidas de negro, por ejemplo, o por qué ese tipo de cosas que te pueden realmente ayudar, ¿vale? Entonces, aquí lo bueno es que el espacio físico que tenemos no es... O sea, superamos el espacio o lo que la realidad puede mostrarnos, superamos eso. Realmente podemos añadir un montón de contenido que puede no estar en este museo, puede estar en este museo, pero no estar en la misma planta, y que tú, pues, para entender o para ver similitudes o comparar, etcétera, tengas que moverte a otra planta, volver otra vez a la obra, y realmente, pues esto lo facilitaría muchísimo, ¿vale? ¿Qué más? Beneficios en el que, por ejemplo, en el tema de la escultura, si vais a muchos museos, etcétera, muchas veces algunas esculturas están contra la pared y realmente no puedes verlas por todos los ángulos. Sin embargo, utilizando este tipo de tecnología, podemos ver la escultura, sacar como un gemelo de esa escultura, como su visión virtual, y rotar directamente con las manos ese objeto para ver realmente pues, cómo es por detrás, cómo es por otros ángulos, acercarlo, hacer zoom.
O sea, realmente ver más en detalle qué es lo que tiene por diferentes ángulos y demás, ¿vale? Esto es una de las cosas que he comentado anteriormente también, y es que el espacio físico ya no es un problema. En el momento que tenemos Mixed Reality, esto es un museo en Latvia, el Museo Nacional de Arte que tienen allí, y tienen una sala dentro del museo que es para intentar darle salida a todas esas obras que no han podido o que no pueden mostrar porque tienen en almacenes, etc. Entonces, en este caso, la sala soporta tanto realidad aumentada utilizando dispositivos móviles, como pueden ser tablets, pero también soporta realidad mixta, ¿vale? Y en ese museo lo que se puede ver es que sobre las paredes pues tienen una serie de cuadros con unas imágenes que son como unos QR, ¿vale? Como el QR que hemos puesto aquí durante la presentación, ¿vale? Y básicamente cuando tú coges un dispositivo móvil de realidad aumentada o unas gafas de realidad mixta, tú miras a las paredes y en esos espacios puedes ver una serie de obras. Y lo interesante es que tú puedes salir de la sala, volver a entrar y es como si entraras en una sala totalmente diferente. Los cuadros que de pronto ves son totalmente diferentes y salir, volver a entrar y nuevamente los cuadros son diferentes. Es más, puedes organizarlos, podrías hacer que el visitante pudiera en su casa decir qué época concreta le interesa, qué época le gusta, ¿vale? Y que él pudiera configurarse esa sala y que él dijera, pues cuando vaya yo quiero ver esta obra, esta obra, esta obra, y las quiero ver juntas. Y cuando el visitante llegara le dieran una gafa, él pusiera un código generado que él ha hecho desde su casa y cuando llegue las obras que ve en esa habitación son las que él ha seleccionado antes de ir y las ve todas juntas. No tiene que desplazarse a diferentes partes del museo, ¿vale? Pues eso aporta pues muchos beneficios y creo que podría ser una gran idea que aporte solución a ese problema de que solo el 20% en los museos grandes, solo el 20% de las obras están expuestas, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues aquí he puesto otra de las cosas muy interesantes a las que puede ayudar la realidad mixta. En este caso hablamos de un cuadro que tenemos aquí en el Museo de Coruña, que es el de Arrepentimiento de San Pedro, en el que el plano físico no nos permite mostrar todos los secretos que este cuadro tiene, ¿vale? Entonces la realidad mixta nos puede ayudar a superar esa barrera, a superar la barrera de qué cosas no puedo llegar a ver en la realidad. Aquí veis, os he hecho yo un pequeño montaje en esta presentación donde veis una línea vertical, que no es parte del cuadro, que es un trozo de la radiografía que han hecho sobre el cuadro y en el que se ve como que el pintor pues hizo una pintura diferente antes del cuadro final, etcétera, ¿vale? Ese tipo de información la puedes ver en un libro, te la puede contar una audioguía, pero los humanos somos muy visuales. Necesitamos muchas veces ver las cosas para entenderlas mejor y demás. Y esto, por ejemplo, nos puede ayudar muchísimo a comprender o a ver esa información o darle importancia, a que muchos visitantes comprendan que a lo mejor eso es una obra única porque no tenemos este tipo de obras en otro tipo de museos en el que tienen debajo de la pintura hay parte escrita o hay parte dibujada, otro dibujo hecho, etcétera. Ese tipo de cosas el plano físico no nos lo permite y la realidad mixta nos permitiría añadir esa información, ofrecerle esa información al visitante y por lo tanto enriquecer más la información que el visitante puede ver en una obra concreta, ¿vale? Otra de las cosas que os he puesto es que, bueno, no todas las personas pueden viajar, o todos los amantes de arte pueden viajar por el mundo a todos los sitios que existen. Entonces es cierto que también la realidad mixta puede ayudar a que tú puedas consumir obras desde un espacio diferente, el que no te has trasladado al sitio, pero también esto no puedes pensar en que va a sustituir la visita real a un museo. Realmente la visita real a un museo nunca se va a sustituir y la obra original siempre va a estar en un museo. Esto lo que nos va a permitir es dar a conocer que por ejemplo en este Museo de Coruña hay muchas obras que a lo mejor hay gente que nunca ha pasado por aquí, nunca ha podido visitarlo y que le encantaría visionar. Y si supiese que aquí hay una obra concreta, posiblemente planificaría pues la forma de venir, porque después de admirar mucho una obra, al final terminas yendo para ver lo que sería el original. Y aparte, por ejemplo, este último año y medio, con el tema del COVID, ¿vale?, pues también se ha complicado mucho lo que son los viajes de un sitio a otro y demás. Y este tipo de tecnología nos podría ayudar. Ayer también una de las cosas que hice fue grabar en mi cuarto en casa,
me puse el dispositivo este, la HoloLens, cogí de las fotos 360 que hay de la visita interactiva a este museo de Coruña, cogí algunas imágenes de cuadros llamativos aquí, o por lo menos que a mí me llamaban la atención de aquí del museo, y me monté una especie de museo en mi cuarto con este tipo de dispositivo, ¿vale? Para ver diferentes obras, y realmente las tenía todas juntas, cuando aquí a lo mejor en el museo pues están en diferentes plantas y demás. Y es para que vierais cómo pues incluso se puede llegar a promocionar un museo desde otro sitio, es decir, desde otro museo o de otra parte, se pueden hacer colaboraciones para que haya una sala donde se promociona otro museo o el arte de otro museo. Esto, por ejemplo, fue ayer en una habitación en mi casa, donde, pues bueno, con el dispositivo, una de las cosas buenas que tiene el dispositivo es que te deja las manos libres, ¿vale? Y yo de pronto, pues como veis, una habitación normal, no tiene nada extraño y tal, yo fui poniendo algunas de las obras que hay en este museo directamente flotando en el aire, y yo podía acercarme, podía ponerlas del tamaño que yo quería. A lo mejor la obra es muy pequeña o es demasiado grande, no cabe, etcétera. Es más, ahí ahora, por ejemplo, veis este cuadro, el de Arrepentimiento de San Pedro, en el que veis cómo interacciono. Esto soy yo ayer, básicamente. Interacciono con ese cuadro, incluso a distancia. Soy capaz de pues, escalar la obra, verla a diferente tamaño, etc. Y esto es una... O sea, no tiene la calidad original de la obra, ni de lejos, pero me permite pues, ser capaz de visualizar ese tipo de información en un espacio para, por ejemplo, de planificar mi visita mañana al museo, o simplemente para que realmente me entren pues, ganas de venir al museo para ver este tipo de obras. Esto sería como la experiencia que podría tener una persona a distancia de todas las obras que tenéis aquí en el museo, ¿vale? Vale, pues pasamos a la siguiente, además me queda poco tiempo. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para coger y que todas estas obras que tenemos en un museo puedan pasar a este mundo mixed reality, o a este mundo virtual? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Pues bueno, lo que se necesita es primero analizar cuáles son las obras que tenemos en el museo, y ver cómo digitalizar esas obras. Pues cuántas esculturas tenemos, cuántos cuadros tenemos, cuáles son las mejores técnicas para el tipo de pintura que tenemos, no es lo mismo pintura en lienzo que en papel, etcétera, ¿vale? En esta slide también os he puesto un contenido interactivo, que es esa escultura del escultor Xoán Piñeiro, que tenéis aquí en el museo, en la planta tercera, subiendo las escaleras a la izquierda, creo en la primera sala. No he subido, pero me vi la visita interactiva unas cuantas de veces este fin de semana, y la verdad es que me he aprendido muy bien dónde está cada cosa en el museo. Incluso ya sé dónde están los cuartos de baño, sé dónde está todo en el museo, y solo he pasado de la puerta aquí, ¿vale? Y es una de las ventajas de utilizar o digitalizar muchas veces los contenidos y las cosas. Esto ha sido pues un ejemplo de la obra que podéis ver, y ese ejemplo o esta obra en 3 dimensiones no es muy parecida a la real. La modeló un compañero de trabajo en un día, ¿vale? Y entonces es simplemente una muestra de cómo podría quedar, y ese contenido pues podéis verlo, o por lo menos lo que podéis ver en esta slide, ¿vale? Entonces os hablaba del tema de la digitalización. Hay muchas partes que se pueden digitalizar de un museo. Por ejemplo, este museo de La Coruña, la verdad es que está bastante avanzado con respecto a otros museos, porque ha utilizado la tecnología de Matterport, ¿vale? Que es como para crear una especie de Google Street View dentro del museo, ¿vale? Para poder ver pues bueno, diferentes salas, hacer una visita, el que yo hoy me sepa dónde están las diferentes esculturas y dónde están los servicios, que pueda planificar mi visita también, ayudarme y demás. Sobre la digitalización, pues si por ejemplo se van a digitalizar cuadros, pues existe la digitalización basada en láser, en fotografía de alta resolución son las más utilizadas, pero hasta que no hagamos un proceso de digitalización de nuestras obras, buscando siempre cuál es la mejor forma de digitalizarlas para no dañar la obra, etcétera, no vamos a poder empezar a enriquecernos de este tipo de beneficios que nos puede ofrecer la tecnología, y poder utilizarlos con dispositivos de mixed reality y demás, ¿vale? ¿Dónde se está utilizando Mixed Reality? ¿Vale? Pues bueno, me queda poco tiempo, tengo 40 segundos, voy a intentar ir muy rápido en esta última parte. Os he puesto algunos ejemplos, y por ejemplo en el Museo del Cairo, el Museo de Egipto, lo están utilizando para hacer una experiencia para los visitantes que se llama Noche en el Museo, como lo de la película esta que hay, ¿vale? De Noche en el Museo, y los visitantes se pueden poner un dispositivo de unas gafas de este tipo, unas gafas HoloLens, y pueden vivir esa experiencia, que de pronto haya elementos virtuales que cobran vida, o partes en
partes del museo que de pronto pues aparecen personajes, etcétera, y como veis pues la experiencia es bastante positiva, llamativa. Entiendo que también pues hace que un público un público que está acostumbrado a las nuevas tecnologías y tal, pues que pueda consumir de la forma que para ellos es más natural cierto tipo de información, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, este es otro museo donde lo han utilizado. Voy a pasar, os voy a enseñar este también, que es el que os decía del el Mont Saint-Michel, ¿vale? Que es en Francia. Esto es un museo, creo que es en París, donde han hecho, pues utilizando este tipo de dispositivos, hicieron un acuerdo con Microsoft y llegaron pues a hacer este tipo de obras en el que tienen allí una maqueta, y sobre la maqueta este tipo de dispositivos puede ofrecer un montón de información extra, para que realmente para ellos esa maqueta es como su obra maestra o una obra muy importante del museo, y querían darle la importancia que esa obra requiere, la importancia que esa obra se merece. Entonces está puesto en una sala, pero además pues el dispositivo de HoloLens pues permite a los visitantes, como os he dicho, tener más información de una obra, que al final la información es entretenimiento, la información es enriquecimiento de una obra, el que haya muchos visitantes que comprendan mejor qué es lo que cuál es la importancia para el sitio donde está de esa obra, ¿vale? Voy a pasar a otro rápido, perdonadme, pero me está parpadeando esto en rojo. Y bueno, para terminar, creo que este es el último ejemplo. En el Museo de Kioto tienen una experiencia, bueno, le voy a poner al vídeo, donde te quieren contar lo que son partes de la cultura de allí, de una serie de monjes y tal, y han escaneado en 3 dimensiones, que es ese escáner. Eso se hace como en las películas, en el que meten a una persona dentro de una sala con un montón de cámaras, con 140 cámaras, una cosa así, y esa persona se mueve y se escanea, se digitaliza en 3 dimensiones los movimientos de esa persona, ¿vale? Y eso luego lo puedes utilizar en este tipo de experiencias, de manera que, pues en este caso, un monje directamente es el que te hace una visita y te explica los conceptos en otro sitio. O sea, tú tienes aquí una sala donde alguien famoso ha sido digitalizado y te hace una visita interactiva utilizando este tipo de dispositivos, ¿vale? Y bueno, pues creo que esa era la última y espero no haberme pasado del tiempo. Pues... Preguntas sobre esto, pues luego seguramente estaremos por aquí, ¿vale? La ponencia de Fernando Álvarez Franco, que es catedrático de la Universidad de Extremadura, del área de electrónica, y es coordinador del Grupo de Investigación en Sistemas Sensoriales del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es licenciado en Física por la Universidad de Sevilla, ingeniero en Electrónica por la Universidad de Extremadura y doctor por la Universidad de Alcalá. Y ha liderado varios proyectos de investigación de carácter nacional y europeo sobre el desarrollo de sistemas de posicionamiento local y de aplicación en el sector sanitario y cultural.
Su ponencia va a ser sobre el potencial de los sistemas de posicionamiento local en los entornos museísticos. Bueno, después, al acabar, pues haremos una ronda ya de preguntas con él y los demás ponentes de la mañana. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, me gustaría agradecerle al museo la invitación a participar en estas jornadas. Después de la que ha caído, es un placer salir de nuevo y si hay que elegir dónde salir, pues no se me ocurre un lugar mejor que Galicia, desde luego. A pesar de que ya os digo que venir de Badajoz y volver al día siguiente es una aventura solo al alcance de los más intrépidos. Bueno, de lo que yo voy a hablaros es de los sistemas de posicionamiento local. Nuestro grupo de investigación lleva desarrollando este tipo de sistemas durante más de una década y en los últimos años lo que hemos hecho es transferencia de la tecnología desarrollada a lo largo de esa década, sobre todo en los sectores turístico y el sanitario también, ¿no? Lo que os voy a contar está muy condensado. En primer lugar, voy a comentaros qué son los servicios basados en la localización a los que da soporte los sistemas de posicionamiento local que desarrollamos. Luego me centraré en el potencial que tienen estos sistemas dentro de los entornos museísticos y acabaré con lo que probablemente sea más interesante para todos vosotros, que es un caso práctico, un caso real, que es un proyecto Interreg PostTech recién terminado, proyecto Limus, donde precisamente hemos desarrollado este tipo de sistemas en museos de la zona Euroace, en el Alentejo portugués y en Extremadura. Bueno, los sistemas basados en localización creo que no necesitan ningún tipo de introducción, creo que todos los conocemos y todos los utilizamos. Son servicios software que proporcionan información a los usuarios basadas en la localización geográfica. Yo mismo esta mañana para venir al museo pues he cogido un sistema de navegación que sería el ejemplo que viene ahí en el medio. Vale, me acerco al micro. Gracias. Pero hay muchos otros ejemplos. Hay servicios de recomendación de servicios cercanos, cuando vamos por la carretera con el coche y nos va informando de las gasolineras que hay cercanas o de las vías de servicios, ¿no? Los juegos basados en la localización, este Pokémon que se puso tan de moda hace un tiempo. Las llamadas de emergencia con localización, cuando uno tiene un accidente y automáticamente el teléfono realiza una llamada indicando la localización de nuestro vehículo. Y los que seáis usuarios de Telegram, no sé si conocéis esta aplicación de contactos cercanos que permite chatear con personas que no están dentro de nuestra agenda, simplemente son personas que utilizan Telegram y están cerca. Entonces, se detecta esa cercanía y nos permite interactuar con ellos. Todos estos son ejemplos reales de servicios basados en la localización. Los servicios basados en la localización son el resultado de 3 tecnologías que tenemos actualmente. Además de Internet, que permite la comunicación global, como todos sabéis, pues los smartphones. Todos llevamos hoy en día un ordenador muy potente en nuestros bolsillos. Y los sistemas de posicionamiento, que en el caso de la mayoría de los servicios basados en la localización, son los sistemas globales de navegación por satélite, el GNSS, que, como sabéis, es un conjunto de satélites rodeando a la Tierra. El más conocido de ellos es el GPS americano, pero hoy en día también están ya en funcionamiento el GLONASS ruso, el Beidou chino y el Galileo europeo. El problema es que estos sistemas de navegación por satélite, que lo que hacen es transmitir señales de radiofrecuencia, de alta frecuencia, del orden de los gigahercios, esas señales no entran dentro de los edificios. Si habéis intentado utilizar este tipo de servicios dentro de un edificio, además dependiendo del tipo de edificio, si es un edificio de muros gruesos, pues no hay manera de que esas señales entren y no funcionan. Y eso es lo que da origen a este tipo de sistemas con los que nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Los sistemas de posicionamiento local.
Los sistemas de posicionamiento local lo que hacen es replicar el comportamiento de un GPS, de un GNSS, dentro de un edificio. Entonces, ahí tenéis una representación de lo que realmente hacen este tipo de sistemas. Están basados en un conjunto de balizas, receptoras o emisoras, en distintas tecnologías, y lo que hacen es, pues, utilizando los mismos principios de funcionamiento, la misma algoritmia que el GNSS, pues permite localizar a una persona con precisiones variables, que van desde varios metros, dependiendo de si se está utilizando tecnología de radiofrecuencia, como puede ser Bluetooth, o centimétrica, o incluso subcentimétrica, si se utiliza acústica, alta frecuencia, ultrasonidos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los servicios de localización. Los LPS, los sistemas de posicionamiento local, en los que os comento que hemos estado trabajando nosotros, pues a diferencia del GNSS, que solo está basado en señales de radiofrecuencia, aquí no hay una solución única. Hay mucha investigación desde hace muchos años en este campo, porque lo que en una tecnología, como veréis más tarde, es bueno, en otra no lo es tanto. Es decir, si queremos posicionar a una persona con precisión, dentro de un edificio como este museo, pues ya veremos que hay distintas alternativas. Y, de hecho, nosotros cuando estuvimos trabajando en el proyecto LIMUS, que os comentaré posteriormente, tuvimos que valorar 3, porque la casuística es totalmente distinta. Si estamos en un arqueológico, donde las piezas, el arqueológico de Badajoz, por ejemplo, que tenía piezas muy cercanas, pues no tenía nada que ver con el campo arqueológico de Mértola, que tiene una exposición arqueológica en exteriores, donde ahí las señales acústicas pues no iban bien, o el convento Dos Remedios de Évora, pues que también tiene una disposición de piezas completamente distintas. En resumen, hay muchas tecnologías distintas, hay muchas posibilidades, no todas ellas funcionan igual. No voy a entrar en esa tabla porque es un poco aburrida, pero en esa tabla lo que se resume un poco, para el que esté interesado, es en qué observable, es decir, cuando uno elige una tecnología, qué mide de esa tecnología para conseguir finalmente posicionarse. Si mide el tiempo de propagación de una señal, o si mide la intensidad de esa señal, o el efecto que esa señal tiene en un sensor determinado de nuestro terminal móvil. Las aplicaciones, esta transparencia quizá os resulte más interesante. Las aplicaciones de los sistemas de posicionamiento local pues van, como os comentaba anteriormente, desde precisiones. En el eje AIX tenéis precisiones que van desde submilimétrica para aplicaciones de robótica o industrial hasta a precisión métrica para los servicios basados en la localización. Es decir, si queremos ver cómo una persona anda dentro de un museo, qué trayecto sigue, pues no necesitamos una precisión submilimétrica. Evidentemente, con una precisión métrica es más que suficiente. Ahora bien, si lo que queremos es guiar un bisturí de forma automática para operar a una persona, pues entenderéis que una precisión métrica no es para nada suficiente. Tenemos que irnos a milimétrica mínimo, ¿no? Entonces, ahí tenéis una clasificación de los distintos sistemas de posicionamiento en función de la precisión y de la cobertura, que es otro tema importante, claro. Generalmente, cuando un sistema es muy preciso, la cobertura es muy baja y al contrario, ¿no? Los sistemas muy poco precisos consiguen una cobertura mucho mayor. Bueno, hecha esta introducción, ya vamos poco a poco llegando a lo que más nos interesa. ¿Qué potencial tienen este tipo de sistemas en un entorno como este, en un museo? Bueno, antes de nada, los sistemas de posicionamiento local pueden ser privados o pueden ser centralizados. En el privado, como veis ahí, lo que se hace es que los sensores que se instalan en la sala envían señales y es el propio usuario del sistema el que calcula su posición. De manera que el museo no sabe dónde está la persona, es la persona la que sabe dónde está. Por eso se llaman sistemas privados, ¿no? Con un sistema de posicionamiento local privado, con una red VLAN, una Wi-Fi, una app desarrollada específicamente para este tipo de aplicaciones y un servidor, pues podríamos proporcionar información rica a los visitantes del museo. Esto es precisamente lo que se hace en el proyecto LIMUS, es decir, lo que nosotros llamamos una guía inteligente. Estamos buscando reemplazar a las antiguas audioguías
porque la nueva guía del museo sea el propio terminal móvil del visitante. El terminal móvil sabe dónde está ese visitante y a través de él el museo puede proporcionar la información que ya no solo es textual, sino que pueden ser vídeos y pueden ser, aquí se han dado ejemplos muy interesantes de realidad aumentada. Todo ese tipo de información podría darse utilizando el terminal del usuario, ¿no? Otro ejemplo sería la navegación asistida. O sea, yo estoy visitando el museo con mi móvil y una vez que llego, pues estoy interesado en ver una determinada colección y este tipo de servicio me dice qué trayecto debo de seguir dentro del museo para visitar las piezas correspondientes a esa exposición. Y el gaming, del que creo que también se ha dicho algo ya en estas jornadas y luego más tarde me consta que se hablará sobre ello, pues también es algo que está soportado por este tipo de infraestructura. Es decir, utilizar juegos para transmitir información a los visitantes del museo a través de un sistema de posicionamiento local. Si el LPS, en vez de ser el sistema de posicionamiento local, en vez de ser privado, es centralizado, ahí veis que ahora es el usuario el que envía señales al museo y es el museo el que calcula, el que sabe en todo momento dónde está la persona que está visitando el museo. Ese sistema de posicionamiento, junto con una aplicación y un equipo de cómputo central, permitiría recoger información en el sentido contrario. Es decir, ahora es el museo el que puede realizar un estudio sobre los hábitos de comportamiento de sus visitantes. Pues qué personas, con qué rangos de edad, con qué formación están visitando qué partes del museo y cuánto tiempo se quedan delante de una determinada pieza, ¿no? En la primera charla de esta mañana me ha llamado mucho la atención que las ponentes de Plain Concepts han comentado que en el Louvre estaban utilizando Bluetooth para hacer algo parecido, ¿no? Para hacer el seguimiento de personas, para que el museo sepa dónde están esas personas en cada momento, cuánto tiempo pasan delante de la obra. Bueno, que sepáis que eso no se está haciendo en el Louvre solo, se está haciendo en el Alentejo y en Extremadura, porque nosotros utilizamos ese tipo de sensores precisamente para eso, en un sistema de posicionamiento local, en este caso de baja resolución, como os comentaré más tarde, ¿no? Bueno, si añadimos inteligencia artificial, aquí no voy a entrar porque hay expertos de sobra en la sala sobre inteligencia artificial. Si incluimos un equipo de cómputo con algoritmia de aprendizaje automático, pues lo que podemos es además analizar el comportamiento de esos usuarios y planificarle las visitas. Bueno, como es algo que creo que ha quedado claro de las charlas anteriores, no voy a entrar en ello. Lo que os estoy un poco contando es qué infraestructura es la que le da soporte a esa aplicación. Y esto sí que es un poco más novedoso. Como veis, nosotros nos movemos en un nivel más, no tan software, sino hardware, un nivel inferior. Una novedad es el uso de sensores y algoritmos de tracing de la actividad humana, de seguimiento, monitorización de la actividad humana, que podría dar información basada en la reacción que los visitantes tienen a determinadas obras. Este tipo de sensores, este tipo de tecnología, lo que nos dan es información no solo sobre dónde se encuentra una persona, sino parámetros fisiológicos. Parámetros fisiológicos, pues, como puede ser el ritmo cardíaco o el ritmo de respiración o la sudoración de esa persona. Hay varias formas de obtener esta información. La experiencia nos dice que cuanto menos intrusivos sean este tipo de sensores, mejor. O sea, esto podría hacerse utilizando wearables, pulseritas o incluso el teléfono móvil dotado de una sensorización especial. Pero yo os digo que la experiencia aquí nos dice que cuanto menos se moleste a la persona que está visitando el museo, mejor. Entonces, estamos probando ahora mismo con tecnologías del tipo el radar de onda milimétrica. El radar de onda milimétrica es como el radar que utiliza la Guardia Civil para multarnos cuando vamos en la calle, pero es de una frecuencia mucho más alta, de manera que ese radar, que no es intrusivo, nosotros tenemos un radar en una sala, estamos radiando sin peligro a una persona y la onda que nos llega de vuelta nos da información, por ejemplo, sobre con qué rapidez está respirando esa persona o incluso, a través del Doppler de la señal, el ritmo cardíaco. Fijaros la información tan rica que nos da eso. O sea,
podríamos recoger esa información y proporcionarle información al usuario basada en su reacción a determinadas obras, ¿vale? Las posibilidades, pues creo que son muy grandes. Y me paso ya directamente a lo que creo que es la parte más interesante de mi ponencia, que es contaros el caso real, el caso del proyecto LIMUS. Es un proyecto Interreg PostTech, como os decía anteriormente, está financiado por la Comisión, ha estado financiado por la Comisión Europea, y en él participábamos 4 entidades. La Junta de Extremadura, a través de la Secretaría de Cultura, la Universidad de Extremadura, nosotros como partner tecnológico, el Campo Arqueológico de Mértola y la Cámara Municipal de Évora. Y el objetivo principal que perseguía este proyecto pues era desarrollar una guía inteligente basada en el terminal del propio visitante para museos, con idea de superar la idea de la audioguía y también superar, algunos de vosotros estaréis pensando, bueno, si esto ya existe, ¿no? Cuando escaneo los códigos QR, bueno, pues también superar eso, porque la idea del código QR no deja de ser necesitar demasiada interacción por parte del usuario y al final uno se acaba cansando. Si voy a visitar un museo, pues me acabo cansando de escanear códigos QR, ¿no? Eso lo sabíamos y lo que queríamos era pues hacer un sistema que sea más amigable aún, que casi transparente. Lo único que tendría que hacer una persona es, al entrar en el museo, descargarse una aplicación que tenemos desarrollada y a partir de ahí, pues solo por cercanía a una determinada obra en exposición, a una determinada pieza, recibiría en su teléfono móvil la información que el museo quiera darle sobre esa determinada pieza, ¿no? También se pretendía pues, atraer más gente a estos museos, porque en los museos de la zona Euroace, como os comentaba, del Alentejo portugués, fundamentalmente de la zona sur de Extremadura, pues se quejan, no sé si es algo que os pasa también a vosotros, de que cada vez tienen menos gente joven. O sea, la generación nativa digital pues parece que se aburre en los museos, ¿no? Entonces, se buscaba una herramienta, una forma de realmente engancharlos, de que no solo sea la visita e ir viendo las piezas que tienen en exposición, paseando, que por otra parte a mí me parece muy agradable, pero a la gente joven, a los nativos digitales, pues no, necesitan algo más, necesitan interactuar, porque además pertenecen a una generación en la que están aprendiendo así, ¿no? Con ese tipo de herramientas. Bueno, pues la arquitectura del sistema es muy simple. Básicamente había una parte de desarrollo tecnológico, que es esa que tenéis en el centro, o sea, es algo muy simple, el desarrollo de una aplicación móvil, como os comentaba anteriormente, meter toda la información digitalizada que el museo quiera darle al visitante en un servidor y a través de un cloud, de un servicio cloud, pues se pasaba esa información al visitante y también se podía gestionar la información que estaba contenida en el servidor. Y la parte de investigación, la parte más interesante está relacionada con la baliza, como os he dicho anteriormente. O sea, ¿qué queremos exactamente hacer? ¿Qué nivel de precisión queremos? ¿Cómo queremos seguir a una persona de rápido? Porque eso no es trivial. O sea, dependiendo de eso, tenemos que irnos a unas tecnologías a otras. Y ahora veréis que nosotros finalmente nos decidimos por 3 de todas las posibilidades. Antes de comentaros qué tecnologías decidimos, ese es el aspecto que tiene la app que desarrollamos. La app existe, el proyecto está acabado desde el pasado mes de junio. Esa es la app, de manera que cuando uno entraba en el museo, aparecía una selección de tecnologías. En la versión final, realmente esa selección de tecnologías no será necesaria. Cuando uno entra en el museo y se descarga la app ya sabe qué tecnología está siendo utilizada en el museo, por tanto, no es necesaria esa selección por parte del usuario y ya está. Y uno va paseando por el museo, ahora veréis algún vídeo real de uso, y a medida que se va acercando a una determinada pieza en exposición, pues ¡plap!, le salta un mensaje, un aviso en su terminal y puede navegar para ver esa información, ¿no? En cuanto a las tecnologías que os decía, que es la parte más interesante, ¿no? Bueno, pues después de valorar distintas alternativas, nos quedamos con 3. La primera de ellas ya se ha comentado aquí, el Bluetooth.
El Bluetooth es algo que utilizamos todos para conectar nuestros cascos inalámbricos, para conectarnos con el coche. Bueno, pues también se puede utilizar para posicionar de una forma muy sencilla, y es directamente si ponemos balizas, si ponemos emisores Bluetooth en una sala, por los niveles de potencia que estamos recibiendo en un determinado punto, sabemos dónde estamos. Eso es una técnica que se llama fingerprinting o huellas digitales, ¿no? Cada tecnología tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Lo malo del Bluetooth es que tiene muy poca resolución. O sea, si tenemos un museo como el arqueológico, hay que olvidarse del Bluetooth, porque no puedo recibir información de dos piezas que están separadas centímetros, ¿vale? Sí que vale para el campo arqueológico de Mértola, como veréis en un momento, donde yo tengo un escudo en el castillo y a 20 metros tengo otra pieza de la que quiero obtener información. Si queremos alta resolución nos tenemos que ir a acústica, pero claro, acústica tiene un problema, que se oye. Entonces tenemos que irnos a la acústica de alta frecuencia, ultrasonidos. Utilizábamos ultrasonidos, realmente ondas sónicas de alta frecuencia de 18 kHz, que todos los que pasamos los 40 de largo no lo escuchamos, los más jovencitos sí que lo escuchan, entonces también, como os comentaré ahora, hubo que tomar algunas precauciones al utilizar esta tecnología. Y finalmente la luz visible, porque algo que sí que nos dimos cuenta es que algunos museos, no sé si puede ser vuestro caso, pues eran muy reticentes a desplegar una nueva infraestructura. Entonces querían hacer uso de lo que ya tenían. Y una tecnología para ese caso muy atractiva es las luminarias LED, las luces LED, ¿vale? Podríamos utilizar las propias luminarias que se están utilizando para aportar luz como transmisores de información. Ahora lo veréis. Voy un poco pillado de tiempo, creo. Bueno, el Bluetooth ya sabéis todos lo que es. No me voy a parar por él. Lo que hicimos nosotros con el Bluetooth, nosotros no tenemos la capacidad de diseñar estas balizas, las compramos directamente a la compañía Zen System y las programamos, ¿no? Y este tipo de balizas pues las utilizamos en el campo arqueológico de Mértola. Mértola es un pueblecito muy bonito, como veis ahí, del sureste portugués, que tiene un campo arqueológico muy rico con restos arqueológicos romanos, visigodos e islámicos, ¿no? Aquí lo que hicimos fue desplegar un conjunto de balizas en la planta sótano del Hotel Museo, que tienen un conjunto arqueológico, y bueno, probamos qué tal funciona, a ver si puedo con el vídeo activarlo. Ahí se ha activado la tecnología y ahora directamente una persona se va acercando a una determinada vitrina y veréis que en un momento dado, ¡plac!, recibe la información, ya ha saltado. Como veis, no hay que escanear nada, simplemente es por cercanía, uno va paseando. Ahí hemos recibido información sobre esa estela. Y ahí teníamos otra. Lo bueno de las balizas Bluetooth es que no necesitan línea de visión. Podríamos ocultarlas, si alguno está pensando, bueno, pues vaya estéticamente qué feo, ¿no? Poner ahí eso. No, podría ponerse debajo de la vitrina o oculta detrás. De hecho, en la figura de la derecha, no sé si la veis, está aquí, en la esquinita esta. No sé si veis mi ratón, sí. Ahí teníamos la baliza Bluetooth, se podría poner detrás, totalmente oculta y funcionaría muy bien, ¿eh? Bueno, se hicieron pruebas de satisfacción y la verdad es que la gente queda muy contenta. Ya os comentaré luego el único problema que detectamos. En cuanto a la tecnología acústica, pues esta sí que es nuestra. Aquí sí que, digamos que es nuestra expertise. Aquí es donde llevamos mucho tiempo trabajando. Entonces, esta baliza sí que la desarrollamos nosotros. Y además tuvimos la precaución de hacerla muy pequeña porque al principio era una cosa bastante hermosa y al gestor del museo no le gustó nada. Bueno, no me voy a parar en los detalles, simplemente comentaros que este botoncito negro lo que hace es emitir señales acústicas de alta frecuencia, inaudibles para nosotros.
Tiene un pequeño ordenadorcito, se llama microcontrolador, esto que está aquí, que es lo que emite la señal codificada. Y luego también le pusimos un sensor infrarrojo para que no estuviese continuamente emitiendo, para ahorrar batería fundamentalmente, porque otra cuestión práctica importante es durante cuánto tiempo podemos realmente utilizar estas balizas y no reemplazar las pilas, porque claro, si vamos a dotar al museo de 100 balizas y resulta que cada semana hay que cambiarle las pilas a 100 balizas, pues esto no es viable, ¿no? Ese sensor infrarrojo lo que hace es que solo emite la señal ultrasónica cuando detecta la presencia de alguien, y con eso conseguíamos un ahorro, y el reemplazo de las pilas pues podría hacerse cada año. Ahí vais a ver en el prototipo que desarrollamos, es para enseñaros que realmente la señal que se emite no es inaudible para nosotros. Este es el tipo de señal que emiten los murciélagos cuando están en navegación. Vais a ver que no se escucha nada, pero tenemos un aparatito, que es el que utilizan los biólogos para ver por dónde están los murciélagos, que traduce esa señal al audible. Vais a ver en este vídeo, ahora mismo está emitiendo la señal acústica, ahora veréis, ese es el micro funcionando, el microcontrolador, ahí veréis que está la baliza, eso está emitiendo, y ahora cogemos el detector ultrasónico, y vais a ver que en cuanto lo encienda, eso es lo que se está emitiendo. Está en el rango audible alto, de manera que nosotros no lo escuchamos, pero el micrófono del teléfono sí. Veréis que si yo tapo el micrófono que está ahí abajo y le doy a la aplicación, no detecto nada, pero en cuanto quite el dedo del micrófono y le vuelva a dar a la aplicación, ha detectado esa señal ultrasónica y nos manda la información que queremos sobre una determinada pieza. Además, la gran ventaja, como os comentaba, de este tipo de tecnología es que es muy precisa, porque la señal de alta frecuencia acústica está muy enfocada. Imaginaos que es como un triángulo que sale de la baliza, con lo cual se consigue mucha resolución, ¿no? De hecho, esta tecnología es la que utilizamos en la ciudad de Badajoz, en el Museo Arqueológico, que está en la Alcazaba Árabe, que tenemos ahí. Tenéis una foto de la Alcazaba Árabe y justo el museo está en la parte izquierda de esa foto. Como os comentaba, el problema de este museo es que tiene las piezas en exposición muy cerca. Entonces, la baliza Bluetooth no nos valía. Había un montón de interferencias entre ellas y no se obtenían resultados deseados. Lo que hicimos fue, como veis, instalar esta pequeña baliza en la parte de arriba de la vitrina y ahí sí que conseguíamos pues, que la persona tuviese que orientarse. O sea, solo la persona que estaba viendo realmente la vitrina, con el teléfono orientado hacia la vitrina, recibía la información. Y si uno ya estaba de lado o de espalda, pues no recibía nada, y si me movía un metro, recibía información de otra baliza y de otros contenidos completamente distintos, ¿vale? Bueno, y la última tecnología, la que os comentaba, que empezamos a desarrollar por si el museo quería hacer uso de una infraestructura propia y no tener que desplegar una nueva arquitectura, pues el uso de luces LED. La ventaja que tienen las luces LED, que también son populares desde hace no muchos años, es que pueden conmutar muy rápidamente. Si intentáis conmutar rápidamente una luz incandescente, al final la quemamos, ¿vale? Pero una luz LED puede apagarse y encenderse muy, muy rápidamente, hasta el punto de que el ojo humano no percibe ese cambio, ¿no? Entonces, aprovechamos esta característica de las luminarias LED, como veis, también para meterle una tecnología propia. Le metimos otro microcontrolador ahí con un interruptor de estado sólido que es capaz de conmutar muy rápidamente. Y, de hecho, en el prototipo que os voy a enseñar ahora, la conmutación se hace 5.000 veces por segundo. Estamos encendiendo y apagando la luz 5.000 veces por segundo. De manera que el ojo humano lo que ve es una luz encendida, ¿vale? Pero realmente la cámara del teléfono móvil está viendo un código binario. Está recibiendo un código binario. Ahora lo veréis en el siguiente vídeo. Aquí se ve, yo creo, muy claramente lo que está pasando, ¿no? Ahí detrás tenéis la luminaria.
eso es lo que estaríamos viendo, pero la cámara del teléfono sí que es capaz de percibir ese parpadeo. Entonces, como veréis, al final lo que tenemos es una especie de código de barras que contiene la información que utiliza el teléfono móvil para bajarse del servidor, ¿no? Esta tecnología la utilizamos en Évora, en el Convento de los Remedios de Évora, que tiene un espacio expositivo de 2 periodos, el megalítico y el periodo romano, ¿no? Ellos querían utilizarla allí por ver si realmente, una vez que reemplazaran, porque no tenían luminarias LED, pero una vez que estaban en proceso de cambio a luminarias LED, una vez que las cambiasen, pues si podrían hacer uso de esta tecnología realmente para la guía inteligente. Ahí os voy a mostrar ahora un vídeo que nos hicieron ellos. Esta tiene musiquilla, porque la hicieron ellos. Aquí tenéis en el enlace, si estáis siguiendo por el teléfono la presentación, tenéis el enlace al vídeo completo, pero es muy largo. Aquí tenéis... Bueno, como veis, la idea es un poco la misma, ¿no? Yo voy con mi teléfono móvil y la misma luz LED que se está utilizando para iluminar la pieza que está en exposición o la vitrina, pues realmente está transmitiendo un código que mi cámara es capaz de leer y mi teléfono es capaz de interpretar, ¿vale? Ya voy acabando porque eso está en rojo. Bueno, comentaros qué principales resultados sacamos de aquí. Bueno, que sepáis que el prototipo está en un nivel de madurez alto, en lo que llaman un TRL7, o sea, se puede utilizar. La aplicación está desarrollada, los prototipos están funcionales y esto está acabado desde el pasado mes de junio, o sea, que además es investigación pública, hecho con fondos europeos de la Comisión Europea, así que cualquiera podría utilizarlo. Para pasar a un nivel quizás de comercialización, a un TRL9, pues alguna institución debería hacer una explotación de los resultados, un desarrollo masivo, ¿no? Porque lo que hay son prototipos funcionales que funcionan y funcionan muy bien. Que nosotros veamos qué queda por hacer, pues hay que reducir el tamaño de las balizas, porque los gestores de los museos, una preocupación que manifestaban de forma permanente era el impacto estético que estas balizas tenían sobre el propio museo. Una cosa que a mí, por otra parte, me llama a veces mucho la atención, porque nos decían que, como habéis visto las balizas Bluetooth, una cajita blanca así cuadrada, tenía un impacto estético inasumible y había al lado un extintor rojo de dimensiones muy por encima de la baliza, ¿no? Y luego la generación y gestión del contenido, es decir, la generación de la digitalización de los contenidos que el museo quiera proporcionarle al visitante. Desde el punto de vista tecnológico, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿En qué estamos avanzando? Bueno, pues hay dos aspectos que yo creo que cabe la pena resaltar. En cuanto a la tecnología acústica, puesto que el impacto de la baliza parece no ser ser demasiado grande,
Ahora estamos intentando hacer esa emisión a través de la propia vibración de las vitrinas. O sea, es la vitrina que tiene las piezas la que está vibrando a una frecuencia, generando la onda mecánica, la onda de sonido que detecta el teléfono, con lo cual ya no hay ni baliza, ya no hay impacto estético ninguno. Y lo mismo para las balizas de luz, de luminarias, pues intentar utilizar la luz reflejada por las piezas, no la luz directa de la luminaria, utilizar esa luz reflejada para transmitir la información, reduciendo también, por tanto, el impacto estético. Y esto último, pero como ya se ha comentado aquí de sobra, en lo otro que estamos es en la implementación de la comunicación bidireccional. Es decir, en lo que sí se nos ha pedido, y de hecho estamos preparando una nueva propuesta de InterResponsTech, es que el teléfono móvil del usuario no solo sea receptor, sino que sea emisor de información, de manera que él haya esta comunicación bidireccional y no solo el visitante esté recibiendo información del museo, sino que el museo está recibiendo información del visitante y yo puedo hacer un análisis del patrón del comportamiento de mis visitantes, algo que me puede ayudar a gestionar mis exposiciones, ¿no? Bueno, y con esto creo que ahí hay una pequeña encuesta sobre el uso, que me interesa especialmente si podéis contestarla, sobre el uso que le veis a los distintos sistemas de posicionamiento en los museos. Y con esta transparencia acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido y estoy a vuestra disposición. Si hay alguna pregunta para Fernando antes de hacer la pausa. Patricia en el chat. Es que los ponentes anteriores no sé dónde están. Han volado. Es que les hemos ido a buscar, pero no sé dónde están. Entonces, sí. Hay que tener en cuenta que muchos museos no disponen de wifi e incluso la cobertura puede ser mala o no existir en áreas rurales. Esto supone que, pese a su utilidad, muchos centros no podrán acceder a estos sistemas. Son muy útiles, pero la brecha digital es aún importante. Y te cuento de Madalena, que pregunta: ¿cómo puede un museo controlar mediante Bluetooth a sus visitantes? Si un visitante puede decidir en un momento dado de su visita desconectar el Bluetooth o bien simplemente apagar su terminal por llevar una visita libre. Creo que como medio digital para controlar la capacidad y situación de sus visitantes sigue siendo una medida algo débil en este aspecto. Como medida para dirigir, acompañar y complementar la visita de muchos usuarios visitantes me parece interesante, si bien creo que habría que, como ha explicado Fernando, estudiar la forma de enganchar a todos los visitantes, los más inquietos o curiosos por lo que se expone y los que simplemente sienten inquietud por el atractivo mediático. No hay que olvidar que estas medidas digitales son aporte y complemento, no el objeto de atracción al espacio museístico. Y acaba diciendo que es muy interesante el Limus en cuestiones de seguridad y conservación. Gracias. Han hecho una tesis doctoral de... Me alegra porque realmente ha habido gente muy atenta a lo que he estado contando. Bueno, en relación al primer comentario, que es realmente muy acertado, porque para que esto funcione debe haber una red local, de área local, debe haber una wifi. Pero ahí sí que tenemos nosotros una ventaja, y es que como tenemos tecnología de transmisión de señales, si el museo no tiene esa red local wifi, el propio canal de comunicación que estamos utilizando para detectar podría utilizarse para transmitirle esa información. Es decir, por ejemplo, en el caso acústico,
pues nosotros podríamos utilizar ese canal de comunicación acústico para enviarle señales al teléfono y no sería necesaria una red VLAN, ¿vale? Y respecto al segundo comentario, que ha dicho tantas cosas que no sé por dónde empezar, ¿me recuerdas la primera, por favor? Decía que era el segundo comentario. Decía, ¿cómo puede un museo controlar mediante el Bluetooth? Ah, vale, ya sé. A ver, claro, evidentemente, esto lo primero que hace la persona que se descarga la app es dar su consentimiento, su consentimiento para el uso. Si uno no quiere que ser traceado, ser monitorizado, pues no lo va a ser. Pero yo creo que eso es lo normal, ¿no? Claro, o sea, esto está basado en que la persona que está visitando un museo da su consentimiento. Incluso en la aplicación que estamos desarrollando tenías que dar tu consentimiento para el uso de tus datos anónimos por parte del museo. Pues claro, si no das tu consentimiento, pues no hay nada que hacer. Y claro, pues muy bien, pues tú visitas el museo sin ser monitorizado. No sé si hay alguna otra pregunta. Para Fernando, no. Vamos a dar paso, ahora que están ya los demás ponentes, a leer los comentarios y preguntas. Para Plain Concepts, para la primera ponencia. Para la primera ponencia, vuelve Madalena a comentar, que es la que más participa en el chat, sin duda. Supongo que habría que crear las tarjetas de información para que la inteligencia artificial llegue a más datos. En el caso de la Virgen y el Niño, en el trono con los santos, omite el estilo arquitectónico del diseño pictórico. Me refiero a los detalles de la pintura más intrínsecos. La inteligencia artificial tiene mayor complicación respecto a las obras contemporáneas por falta de identificación formal. Es fundamental la labor de un museólogo curador para introducir la información detallada de la obra. La inteligencia artificial no llega a los puntos más detallados, identificativos, que singularizan cada obra. Y dice que hay mucho error en la identificación artificial. Eso por un lado. Si queréis comentar algo, luego sigo. Sí, primero que nada, gracias por el comentario. Y sí que aquí yo haría un hincapié que la inteligencia artificial tampoco tiene como objetivo sustituir el trabajo de nadie ni decir que es una solución absoluta, sino que sí que quiere llegar a ayudar, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchos errores, como lo hemos podido ver, porque no es perfecta, pero en base a que vaya con... O sea, por un lado, podemos mejorarla en base a que vayamos consiguiendo más datos y podamos mejorar los algoritmos de identificación, teniendo cuidado de esos sesgos que hemos hablado durante la presentación, pero en ningún caso viene a sustituir, viene a ayudar. Y es verdad que hay elementos pictóricos. Los ejemplos que hemos enseñado también han sido un poco sencillos, ¿no? para exponerlos en la charla, para no entrar en tanto detalle. Pero habéis visto, por ejemplo, en los dos primeros cuadros llegaba a identificar que era una plaza en Venecia o llegaba a identificar a la persona del cuadro. Entonces, la labor del curador siempre va a estar ahí. Pero si en un primer análisis, ¿no? como museo, podemos identificar y clasificar las obras que tenemos, pues ya es un avance que hemos hecho. O sea, en ningún caso viene a sustituir, sino a ayudar. Bien. Continúo. Isabel Berrocal comenta todo esto, que aunque la inteligencia artificial podría ayudar para la lectura fácil de las piezas, pero siempre bajo, de nuevo, la supervisión de una persona. A lo que Madalena dice que esta es la ventaja de usar Google Arts Sculpture, porque al ser la plataforma en la que más contenido artístico se ha introducido, más porcentaje de eficacia tiene la identificación de las obras o imágenes que se van introduciendo. Hay que tener cuidado también con este tipo de realidades virtuales que aportan tanto atractivo a los museos y exposiciones para la experiencia de los visitantes, pues deben ir como aporte al contenido, no opacarlo, es decir, debemos cuidar mejor según los resultados que se vayan viendo ya con experiencias como la del Museo Dalí y su público. Y a la vez dicen que esa ha sido una gran exposición y temas muy interesantes lo que habéis expuesto. Y Oliva, del Museo Africano UBA, dice que hay que tener en cuenta que estas realidades virtuales tienen que tener detrás a expertos en didáctica de museos que les doten de contenidos. No pueden reemplazar, lo que decíamos antes, el papel de estos, experiencia directa con una educadora, sino ser un complemento y aportar información nueva, además de ser útiles cuando una persona prefiere realizar un recorrido de forma individual y libre.
No olvidemos a estos profesionales que ya se encuentran bastante maltratados por las condiciones laborales. De nuevo, también no olvidemos que los conservadores de museos deben correlacionar las realidades virtuales como complemento que añadan la información necesaria para que las obras expuestas lleguen a todos los visitantes. Madalena dice también que el Gen Studio es un magnífico medio de acercamiento al visitante y da las gracias por las dos intervenciones y la fantástica conclusión. Y Francesca Barcelona dice: la frase que sea legal no significa que sea ético, habría que aplicarlo siempre. Y de nuevo el ejemplo del análisis predictivo del Louvre les ha parecido genial. En esta parte, gracias a tal. Y ahora Javier Cantón, te comento lo que dicen. Muy interesante, dice Madalena, el uso de la realidad mixta para las exposiciones temporales y la protección del patrimonio más frágil. Y pregunta Asun, ¿pesa mucho las gafas HoloLens 2? ¿Cuánto tiempo han estudiado que el usuario aguante llevarlo? Y se plantea para una visita de más de 1 hora, ¿no marea al usuario? Claro, esto virtualmente, como no lo pueden probar aquí, pues no. Vale, pues lo primero, muchas gracias también por la pregunta. Puede que esta pregunta sobre todo venga, la hagan porque a lo mejor conocen más dispositivos de realidad virtual, ¿vale? Estas gafas concretamente, las gafas de HoloLens 2, lo bueno que tiene es que el peso está balanceado, el peso exacto son 576 gramos, ¿vale? Que puede parecer mucho, medio kilo, 576, pero bueno, los que estáis aquí vais a poder luego probarlo y tal. Lo bueno es que el peso está muy equilibrado. A diferencia de unas gafas de realidad virtual, en la que tienes que colocarte una pantalla muy cerca de los ojos y para poder ver esa pantalla necesitas unas lentes, que son lo que utilizan las gafas de realidad virtual, que deforman mucho tu campo visual. Es como si utilizaras unas gafas que no son de tu graduación, ¿vale? Entonces, tu vista tiene que modificarse mucho en unas gafas de realidad virtual. Y si estás más de 1 hora usando las gafas, pues te mareas, cuando te las quitas, tu vista tarda otra vez en volver a adaptarse, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas gafas, las gafas de Mixed Reality, realmente no necesitan esas lentes, no deforman tu campo visual, simplemente es como un cristal holográfico que tú ves a través de él. Es más, si da algún fallo las gafas y de repente se te va los hologramas desaparecen o el contenido virtual desaparece, realmente tú no sufres ningún mareo y caes al suelo, ni sufres nada, simplemente algo que estaba encima de la mesa de pronto ya no está. Pero es simple eso, no son unas gafas que, como digo, requieran de unas lentes que deforman tu campo visual. Entonces, nosotros internamente lo usamos para muchos proyectos y los desarrolladores, cuando estamos trabajando, llevamos las gafas tienen un sistema que la visera, lo que es el visor frontal, se levanta. Entonces nosotros estamos viendo hologramas, de repente levantamos la visera y seguimos programando el contenido, probando, etcétera. Bajamos otra vez y nosotros en el equipo somos unas 26 personas y estamos, pues a lo mejor estamos 8 horas todos los días trabajando con este tipo de dispositivos. Posiblemente con gafas de realidad virtual la fatiga visual sea mucho más grande, pero con este tipo de gafas, las de Mixed Reality, al no necesitar lentes, la fatiga visual es nula. Entonces realmente se puede consumir durante mucho tiempo. Pues siguiendo con el tema de las gafas, preguntan si se han dado casos de sintomatología post-uso de las gafas virtuales HoloLens 2, si hay un estudio sobre las reacciones físicas después del uso prolongado de las mismas. En este caso, como os digo, el impacto es muy bajo y no conozco ningún... O sea, es más, si conociese algo grave no lo usaría a diario, ¿vale? Pero no conozco ningún... ese tipo de problemas no lo he conocido. Sí que conozco, repito, en el tema de la realidad virtual, que también tendrá que cambiar el tipo de dispositivos que utilizamos o consumimos, porque es cierto que pues, hay un número de horas máximo en el que una persona puede estar consumiendo una experiencia de realidad virtual. Pero en el caso de realidad mixta, al ser como si te pusieran un cristal por delante, o sea, como si yo tuviera aquí una pantalla de cristal, lo que pasa es que está muy cerca de los ojos, y en ese cristal veo cosas superpuestas sobre la escena, como hologramas sobre la escena. Mi ojo derecho y mi ojo izquierdo reciben una imagen diferente y mi cerebro no tiene que hacer un gran esfuerzo para imaginar, no hay nada que le choque, ni que me tape un ojo, ni nada. Entonces, en principio, que yo conozca, no hay ningún caso de estas características y por eso, además, una de las cosas que traía durante la charla era
para que no vierais algo como futurista o muy alejado o que realmente no está probado, sino es una tecnología que nació en 2016 y como veis pues ya hay varios museos, como he puesto durante la charla, el Museo de Cairo, el Museo francés, comentado, museos en San Francisco y demás, que ya tienen experiencias en sus museos utilizando esto y lo están utilizando con un gran público. O sea, si hubiese algo dramático en ese sentido, supongo que habría dado la cara en alguno de estos museos, ¿vale? Bien, también hay preocupación por el tema de cuánto cuestan las gafas, claro, para el uso en los museos. O sea. Sí, eso es una de las cosas en las que siempre tienen que tener justificación, ¿no? Que te compense económicamente cuánto el valor de las gafas para utilizarlo. A lo mejor utilizarlo internamente para otro tipo de acciones como clasificar obras dentro de un museo, etcétera. Su precio actual ronda los 3.000 euros, unos $3.300, una cosa así, que es algo que es caro, o sea, es algo que cualquiera de nosotros pues no se lo puede permitir en su casa, pero sí es cierto que como sistema de audioguía en el que en un museo se pueda alquilar a los visitantes y esos visitantes poco a poco pues vayan rentabilizando esa experiencia que es totalmente diferenciadora con respecto a otro tipo de museos, creo que ahí sí que puede compensar económicamente esa inversión porque lo puedes ir recuperando poco a poco con los visitantes que vayan queriendo consumir esa experiencia, como podemos decir, como una experiencia más premium dentro de un museo. Y ese es el precio, unos $3.000 es lo que vale. Bien. De nuevo, Madalena pregunta, ¿qué aforo máximo debe tener una sala para que el uso de las gafas HoloLens 2 no compliquen el recorrido? Supongo que será en el caso de que se utilicen para alguna visita en concreto en una sala. Pues que yo... ¿Es o sea, individual, varias personas a la vez? No, eso es lo que decía, las experiencias, el dispositivo pues se puede conectar tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi, la experiencia puede ser individual, la experiencia puede ser compartida, en la maqueta que os enseñaba en el Museo de París del Monte Saint-Michel, es una experiencia compartida, donde todos los que se ponen las gafas pues pueden ver los elementos, lo bueno es que puede haber cosas compartidas, incluso que un usuario interactúe con otro, o sea, que un usuario abra una información y los demás estén viendo la información que ese usuario vea, o puede ser una experiencia de que cada usuario decida pues cómo interacciona con las obras. Entonces, en principio, incluso en los vídeos que he puesto se han visto escenas con muchísima gente en una sala, en poco espacio. Creo que no tiene ese tipo de limitaciones. También como el dispositivo es wireless, es decir, no lleva ningún cable conectado a ningún ordenador ni nada, realmente no hay una limitación muy grande en ese sentido. La última pregunta de Gemma Grueso. Tengo curiosidad por si han hecho una proyección de la sostenibilidad de los dispositivos de AR y MR, porque en la presentación se ha hablado de algunas tecnologías que ya se han abandonado. La inversión en dispositivos no es desdeñable y no sería deseable hacer un desembolso así para una tecnología que pueda abandonarse en breve. Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, depende, ¿no? O sea, tú al final hay una tecnología nueva, lo importante es que la tecnología esté certificada, homologada, etcétera, se puede utilizar y que la tecnología tenga una utilidad y enriquezca. Que dentro de 3 años salga una tecnología mejor, diferente o lo que sea, mientras la tecnología que tú estás utilizando a ti te valga, lo que sí que hay que hacer una serie de planes, que yo creo que eso se hace en todos sitios, en todos los lados, de cobertura de cubrir gastos, ¿no? Oye, si hacemos una inversión en este tipo de dispositivos, ¿cuánto tiempo tardamos en recuperar esa inversión o amortizarla, de manera que también atraeremos un público diferente? Eso también puede que se atraiga más público para poder ver esa experiencia concreta, y eso también pues aumente en ese sentido los ingresos que se puedan tener y recuperarlos antes, ¿vale? Pero creo que si una tecnología es útil a día de hoy y su función la cubre correctamente, por muchas tecnologías que salgan nuevas, no tienes por qué cambiarla. Esto es algo que hay ahora mismo, que se puede llegar a utilizar para mejorar las obras y puede perfectamente estar utilizando durante los próximos 5, 6, 7 años sin preocuparse de que va a salir algo mucho mejor o algo totalmente nuevo, etcétera. Estas gafas, como dije, salieron en 2016, la segunda versión creo que fue a finales de 2018-19, a finales de 2018 y principios del 19, y están ahí, y ahora mismo sobre la mesa no hay el que aparezca un dispositivo nuevo. Es muy bueno que esta versión 2 ya es mucho más madura que la versión 1 y sinceramente para mí,
mi opinión personal es que sí que está lista para poder ser utilizada durante los próximos 5 o 6 años sin problema. Pues por parte del chat no hay más intervenciones. Si ahora en la sala alguien quiere preguntar algo. Hola, buenas. Mi pregunta era para Ollane y para Sara, que era para saber si sabían, bueno, como desde mi desconocimiento total, si en el uso de las aplicaciones como de Google, de repositorios de imágenes, tienen algún sistema de uso de datos que sea individual, en el sentido de que si yo comparo una imagen que yo tengo en el museo, esa imagen luego va a pasar a formar parte del algoritmo y otra persona podría acceder a ella para compararla, o si... por eso, porque hablábamos el otro día de que aunque hay que intentar que los datos, que haya una política de datos abiertos, muchas veces a nivel legal no se pueden exponer las imágenes. Entonces, si tienen algún circuito cerrado o si una vez tú comparas las imágenes ya pasa a ser dominio de la aplicación esa imagen. Bueno, gracias por la pregunta. No sé en concreto a qué ejemplo te refieres, pero por ejemplo... algunos de los ejemplos que hemos mostrado hoy han sido sobre imágenes que han sido puestos a disposición por parte del museo. Ahora no me acuerdo exactamente el museo, pero fue uno de los primeros que puso sus datos de forma pública. Entonces, toda su obra está disponible, creo que era el Museum of Modern Art, está disponible a través de Internet. Entonces, lo que es la parte del museo, el museo tiene que ceder sus datos, o sea, tiene que ser consciente de que cede sus datos y lo hace libremente. Por la parte de, si te refieres igual a la parte de los selfies que haces desde Google, que tú te sacabas un selfie y podías poner el estilo de un cuadro en él, tú tienes una política de privacidad antes de usar la aplicación. Entonces, si tú la aceptas, o sea, eres consciente de que tus datos se pueden estar compartiendo. O sea, siempre vas a tener tú la opción de decir si sí o si no. Prefiero que a la hora de que un museo lo utilice para realizar su propio catálogo, sí que tendría que tener en cuenta de que tiene que tener una política abierta en la que las imágenes podrían ser de libre disposición. Si yo tengo una fotografía que no sé identificar o un objeto que no sé identificar y lo quiero comparar con otros o sea, con el repositorio, pasaría a ser de uso pues eso, de Google, la imagen que yo he comparado. Aquí entra un poco, digamos, la aplicación como tal que estamos usando, ¿no? Es para más bien a nivel usuario. Si tú como a nivel museo quieres darle un uso a esa aplicación, igual lo que deberías pensar y ver es si te interesa a ti crear tu propio modelo con las obras que tengas en tu museo, contratar, por ejemplo, pues a una empresa que te vaya a desarrollar el modelo con tus imágenes, tus datos, etcétera. Te entrenarían el modelo, lo harían público como el de Google y de esa forma tú sí que podrías usarlo sin que esas imágenes, digamos, sean usadas por otras personas, ¿no? E incluso, pues luego los usuarios que viniesen al museo sí podrían ver, pues como en el caso de Google, o sea, se podría hacer, digamos, aplicado a un caso de museo en concreto, porque al final, pues por ejemplo, los ejemplos que mostrábamos nosotros, como decía Ollane, ¿no? Creo que era del Met, pues estuvo entrenado con obras del Met, pero puede ser que tengamos un museo, pues por ejemplo, lo que decía Ollane al principio de la charla, de la historia natural, por ejemplo, pues ahí entonces igual no vamos a tener tantas imágenes de animales o de insectos, plantas, lo que corresponda, y sí que podría ser, pues eso, que el museo haga primero un primer paso con la colección de imágenes, que haga el trabajo de etiquetarlos y demás, y esto sí que va a permitir entrenar el modelo, que será ya privado de acceso, o sea, esas imágenes solo las podrá acceder a ellas el museo. Bueno, bons días, moitas grazas, me parece moi interesante todo isto. Unha cuestión, para as persoas con dificultades visual ou auditiva ou que llevan estes aparatos, estas novas tecnologías, como se poden implementar en un museo? Gracias. ¿A quién va dirigida la pregunta? Vale, en el caso de los dispositivos estos de Mixed Reality, ¿vale? El dispositivo que hemos hablado de HoloLens
tiene incorporado unos auriculares que además no se colocan dentro del oído, sino que están justo en lo que es la parte que pasa cerca del oído. El sonido además es muy interesante porque el dispositivo es capaz de... La parte del sonido es una de las partes, yo creo que van a tener más evolución en este tipo de dispositivos, porque al igual que para percibir una imagen en 3 dimensiones y percibir que es algo real, tú necesitas ver una imagen diferente por cada ojo, que al mezclarlas tu cerebro percibe la profundidad. En este tipo de dispositivos se sabe cuál es la orientación de la cabeza, de manera que tú puedes poner en el dispositivo, se hacen grabaciones con sonido binaural, que se llama, y otro tipo de opciones en el que tú escuchas un sonido aquí de que un cuadro de pronto está sonando, un sonido, una alarma, lo que sea, y tú escuchas por aquí, y si giras la cabeza lo empiezas a escuchar por el otro oído. Es que realmente puedes, cerrando los ojos, posicionar los sonidos en una sala. Podrías dirigirte al audio directamente. Entonces, creo que además el volumen es ajustable y tal, y creo que tiene mucho margen de mejorar el sistema incluso que hay de audioguías ahora mismo, para enriquecer sobre todo la parte auditiva de la información que se expone en museos, ¿vale? Para gente, por ejemplo, ciega, etcétera, creo que le puede dar una mayor interacción porque puede percibir sonidos en 3 dimensiones. Por ejemplo, tú podrías entrar en una sala donde hubiese instrumentos musicales, andar por la sala y que cuando te acercas a un violonchelo escuches el violonchelo, cuando te acercas a una flauta escuches la flauta, cerrando los ojos. Es una experiencia, la verdad es que bastante interesante, y creo que ahí hay mucho margen para hacer muchísimas cosas. No sé, por lo menos una opinión, no sé si queréis comentar vosotros. Mi campo también, por lo que yo he visto, ya hay gafas de realidad virtual que incluyen una parte olfativa y que te hacen vivir la experiencia de manera olfativa. Y si estás viendo una película y estás, pues yo qué sé, en un campo, hueles como huele el campo. O sea que es verdad que la visión es el sentido más importante, pero bueno, hay otros y en estas tecnologías pues se pueden explorar igualmente, yo creo. No sé si... Al final, por ejemplo, hablábamos mucho, ¿no?, de las descripciones de los cuadros. Pues sí que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la descripción que se ofrece, e incluso pues, con el audioguía podría proporcionarse esa descripción. Por ejemplo, en el ejemplo que nos ponía Ollane al principio, que había plato, nos decía, o sea, la descripción del museo ponía plato, y en el otro creo que era pintura, ¿no? Pues la inteligencia artificial sí que nos ofrecía más detalles que se le pueden proporcionar al usuario para que se haga pues la idea, porque al final sí que hay museos que puedes tocar y demás, pero un cuadro no se puede tocar. Entonces sí que podemos usar esa parte, digamos, de la inteligencia artificial para ampliar un poco la información que se proporciona, yo creo. No sé, Ollane. Sí, yo creo que va ligado también con lo que hemos comentado antes durante el turno de preguntas, que viene sobre todo a ayudar. Entonces, tampoco va a poder resolver todos los problemas, y en esa parte es también labor muy importante del museo el darle el sentimiento a esa obra, o sea, apoyarse de inteligencia artificial quizá para mejorar el catálogo, atraer a un tipo de gente que consume información de un contenido concreto, como por ejemplo lo que hemos visto de Dalí, ¿no? Al final esta representación también se comunicaba, hacía referencias a selfies, que es un lenguaje que se usa bastante en el momento en el que estamos viviendo. Entonces, esa inclusión de personas que tienen quizá dificultades de visión, dificultades de audio, se pueden encontrar de diferentes maneras, ¿no? Lo que hablábamos de los sonidos, en el tema de los chatbots, pues también si hay personas que tienen dificultad para leer, o siempre se pueden comunicar por voz. O sea, siempre hay herramientas para poder ayudar a las personas, pero en ningún caso se va a sustituir la labor del museo, que es la que le da un sentido a una exposición más allá de lo que pueda decir o etiquetar un algoritmo, porque es el curador el que va a poder interpretar la vida de un personaje más allá de los tags que pueda poner la inteligencia artificial, y es lo que te hace también una experiencia diferente, ¿no? Quizá vas a ver una exposición azteca y vas a ver pues jarras, jarrones, pero si esa misma sala en la que estás tiene pues un ambiente parecido a lo que era
la época en ese entonces, ¿no? Pues el tipo de terreno o el tipo de pirámide que se hace en muchos museos también, el ambientar la sala a lo que estás viendo para que lo disfrutes, pues la inteligencia artificial quizá te ha podido ayudar para darle significado a las obras a las piezas que estás enseñando, pero sigues teniendo tú como labor que darle sentido a esa obra a través de tu trabajo. Muchísimas gracias, pero es que tenemos que finalizar aquí. Vale. Muchísimas gracias a los ponentes, la verdad todo interesantísimo. Si a última hora de la mañana hubiese alguna pregunta y hay capacidad para ello, pues os pediría que estuvieseis en la sala por si acaso, si sois tan amables. Vamos a un pequeño descanso hasta las 12:30, si os parece bien. Muchas gracias.